¿Cómo se puede preparar una clínica médico-estética ante una crisis? Yo creo que si vas a pelear en precio, estás perdido. ¿Qué consejo le darías a aquellos propietarios que están abriendo su clínica? Y no contar con que los primeros meses o el primer año no tengas beneficio. ¿Consejo que le darías a algún propietario que abre su clínica para que a nivel legal no tenga ningún problema? No firmes nada sin hablar antes con tu abogado, seamos nosotros o el que sea. ¿Notáis mucho que la gente joven os pide mucha vida, en el sentido, mucha calidad de vida sobre sueldo? El día que les dije que yo no trabajaba los sábados, alguna me dijo, es el día más feliz de mi vida. Muy buenas a todos. Hoy tenemos en el podcast a dos absolutos referentes del sector médico-estético y legal, Javi Losada y Paco Martín. Javi Losada es fundador de Esencia Estética, que tiene más de 6 clínicas médico-estéticas alrededor de España. Y Paco Martín es el CEO y fundador de Equipo Legal Sanitario, empresa en la cual ayudan a más de 4.000 clínicas con todos sus aspectos legales y licencias sanitarias. Paco, Javi, un placer teneros aquí de nuevo porque ya habéis sido invitados del podcast la primera vez. Primero de todo, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Fantásticamente, afortunadamente. Bien, gracias. Venga, vamos directos al grano. Hay muchísimas tendencias nuevas que vienen para el sector médico-estético y estábamos justo hablando de algunas de ellas previo a empezar el podcast. Primero de todo, cambios normativos que va a haber en el sector médico-estético y qué acciones debe tomar una clínica para no quedarse atrás. Bueno, lo que estamos notando es que hay un endurecimiento sustancial de los requisitos iniciales, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de documentación, protocolos, compra de fármacos. O sea, prácticamente toda la actividad de los circuitos internos del centro se está modificando y complicando, primer asunto. Y el segundo, y no menos importante, está habiendo un incremento sustancialísimo de inspecciones de oficio. Estas inspecciones no avisadas, en la cual afortunadamente a nuestros clientes no suele ocurrirles nada, pero que normalmente derivan, si no lo tienes todo controlado, derivan en sanciones que en muchos casos son realmente importantes. Hemos leído que en 2026 Hacienda ha seleccionado el sector médico-estético como uno de los principales a los que investigar y a los que están encima. ¿Es esto cierto o contamos un poco? Es cierto, eso es lo que se oye. A nosotros Da igual. no nos ha tocado todavía, Vale. pero bueno, creo que nosotros somos una empresa que hacemos las cosas bien en ese sentido. Y el tema de licencias sanitarias y demás, como lo lleva la gente de Paco, pues estamos tranquilos. De hecho, creo que también nos han intentado hacer alguna inspección o algo, pero yo ni me he enterado porque ha ido la gente de Paco, ha salido todo bien y sin ningún problema. Pero sí que tenemos constancia de gente de nuestro entorno que Lo ha pasado mal. se lo han pasado mal. Nos pasado mal y sanciones ya estamos poniendo serios. ¿De cuánto puede ser una sanción de...? Lo mínimo van a ser siempre 600 euros, que es la gradación mínima de una sanción leve, y hemos visto alguna de 100 y pico mil. Wow. Claro, o sea, ¿dónde viene Una sanción por no hacer las cosas bien a nivel legal en la clínica. Se va acumulando. Hay un régimen sancionador, se va graduando en función a leve, graves y muy graves, y claro, cada error, cada fallo, cada defecto documental es una sanción que se acumula a las otras, con lo cual no es que sea una de 100.000, es 10 por 3.000, 30.000. Y el gran problema es la reincidencia. O sea, el gran problema es que si tienes una sanción, muy posiblemente en poco tiempo volverán para ver que se ha subsanado, lo cual es lógico porque la administración tiene que defender la seguridad del paciente, eso es normal. Y claro, como el problema se manifieste de nuevo, pues reincidencia, gradación superior y más coste, claro. Brutal. Javi, un proyecto que me ha parecido súper interesante, que estabais también teniendo paralelo al crecimiento de Esencia Estética, un poco por una necesidad que has visto, es el de Medinec, que es para solventar ese problema de muchas clínicas que les cuesta captar médicos y retenerlos durante muchos meses o incluso años. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto y cómo ayudáis a clínicas con esa parte más de tener médicos profesionales en el día a día en la clínica. Correcto. Medinec es nuestra línea de negocio de la parte médica. Ajá. Que nació un poco por la necesidad que vimos de cara a ese crecimiento de centro de estética a clínica médico-estética, ¿vale? En el que nos encontramos con verdaderas dificultades a la hora de encontrar médico y de mantenerlo, como hemos estado comentando un poco antes. Lo que pasa con este sector es que hay pocos médicos dispuestos a trabajar y a moverse de una clínica a otra, entonces las exigencias son elevadas. Entonces nos podemos encontrar con problemas en el que un centro de estética quizás no tenga capacidad para tener un médico todo el mes, un médico asalariado, y necesite contratarlo días sueltos. Esos días sueltos tienes que llenarles la agenda. Si no llenas la agenda, no quieren ir. Y luego es muy difícil mantenerles por eso y por compromiso, porque si les salen cosas mejores te pueden dejar tirado. Es muy común esto. Muy común. Paco te lo puede contar.
Nosotros, bueno, nos encontramos en nuestros inicios, que Paco lo sabe bien porque él me ayudó mucho a encontrar médicos. Y pues en el primer año, pues igual pasaron 5 médicos diferentes por esencia. Ostras. Y cada uno más peculiar. O sea, te puedo contar anécdotas que sé que te gustan a ti, sin dar mucho detalle, pero pues uno de nuestros primeros médicos, creo que fue nuestro primero, el primer día llegó como 1 hora y media tarde, con la sala de espera llena, y no te quedas que apurado. Decía que la noche anterior se había liado, me dio más detalles que no son de contar aquí, pero que se había liado un poco y que se la había hecho tarde, pero es que ese dato lo dio delante de toda la sala de espera, pero que no pasaba nada, que se ponía al día. Y Fuerte, eso es. otro día con una paciente de confianza nuestra, tendría 50 y pico de años, y la paciente le decía que quería pues su el rostro más estirado por aquí y tal, y había una tendencia antes muy típica, ¿no? Los Foxy, ¿eh? Los Foxy Eyes, que son en traducciones ojos de zorra en inglés. Vale. Claro, cuando la clienta le empezó a explicar lo que quería, él le dijo, no te preocupes, yo te pongo ojos de zorra. Claro, la clienta de 50 y pico de años no volvió a la clínica, claro. Y entonces... No te doy bajejo, No, ni ingenio. no lo entiendes, claro. Ese tipo de cosas. Te puedo contar Tío, qué brutal. te puedo contar otra anécdota O sea, quédate todo el rato contando anécdotas porque a mí me parece espectacular. y las que no se pueden contar te sorprendería, ¿verdad, Paco? Otra clienta, otra médico, perdona, a otra paciente la dijo que lo suyo no tenía arreglo, que mejor se fuera. La dejó llorando. La dejó llorando. Esa misma médico se marchó en medio de consulta con la sala de espera llena y yo le pregunté, porque yo estaba ahí, ¿a dónde vas? No, voy al banco, que es que tengo que mirar un tema de una hipoteca. Pero si tienes la sala de espera llena y tienes pacientes. Ya, pero es un momentico. Claro, ya le dije a Andrés, pues no vuelvas. Hostia. Claro. Y así te puedo contar muchas. Ostras. También hay muy profesionales, Sí. gente muy buena, gente muy válida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú no tienes un volumen para darles, ellos no te tratan con ese respeto que te deberían tratar. Si tú, claro, eres un centro estético, una clínica, que les aportas 20 clientes cada día y ganan dinero, pues bueno, vas a poder tener un poco fuerza ahí, ¿no? Pero si realmente Pues cuesta llenar a la gente. te cuesta llenar, para ellos les da igual marcharse porque ya van a tener otra clínica para trabajar. Total. Entonces, bueno, también te digo que hay gente muy profesional en el sector. Yo es algo que solo me he encontrado en mis inicios cuando era muy pequeño, eran hace 7 años, los tiempos han cambiado, pero sí que es verdad que nos encontramos que los médicos solo van si les prometes una agenda completa. Una clínica, bueno, estuvimos grabando en vuestra clínica en Bilbao con una de las doctoras de Esencia, que fue encantadora con nosotros en todo momento y que de hecho es uno de los problemas también que tienen muchos médicos, que les cuesta ponerse delante de la cámara y realmente exponerse y demás, pero es algo clave. muy, muy, muy complicado. Y bueno, pues al final el compromiso que tienen nuestros médicos con nosotros ha hecho que, bueno, poco a poco vayan cediendo, pero que lo principal, lo normal es un no por respuesta a la hora de ponerse delante de una cámara. Total. Y que hablaremos luego de esto, de que los médicos a veces, aparte de repudiar la cámara, tampoco a las propietarias no les gusta impulsar a médicos concretos por miedo a que se vayan, tal. Ahí hay un poco de fricción y tal, pero bueno. Eso lo comentamos más adelante. Vaya más, en cualquier caso, un poco siguiendo con lo que decía Javi, es verdad que Medinec ha ofrecido, a mí me parece una genialidad, porque es un win-win para todos, porque al centro le soluciona el problema crítico que tiene. De hecho, es tan crítico que nosotros, durante mucho tiempo, antes de que vosotros nacierais, rechazábamos más o menos el 70 al 80% de las peticiones de licencias que se nos hacían en muchos sitios porque no tenían médico. Vale. Claro, sin tener médico es absolutamente impensable pedir una licencia. Pero a mucha gente le tienes que decir, oiga, pues tienes que empezar por buscar el médico. Pues ¿cómo lo busco? Pues hay maneras, pero no es fácil lo que tú decías, que un médico colabore en el arranque de una clínica porque los arranques son complicados. Entonces Medinec habría una solución a eso. Y al médico yo creo que también le aportáis mucho, es una seguridad que enorme, la garantía de que los centros a los que vaya a trabajar están absolutamente inmaculados a nivel de licencias. O sea, creo que de verdad que es una aportación, es algo tan necesario que a mí me sorprende que no haya surgido antes, sinceramente. Eso. Al principio ellos llegan buscando esa necesidad de médico. Entonces, primero contactan o con la gente de Paco, con nosotros directamente, pero lo primero que hay que hacer es sacar la licencia sanitaria. Para ello se necesita un médico. Nadie se presta a poner el nombre para esa licencia si no tiene trabajo ya. Claro. Porque es un proceso más que es largo, depende de la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros desde Medinec facilitamos
esa licencia médica para abrir, o sea, ese médico, digamos, para que Paco empiece con el proceso. Y luego te facilitamos ese médico y esa seguridad de que no te va a fallar, porque el médico depende de nosotros. Nosotros pactamos contigo un día que va a acudir a tu clínica y ahí el médico está. Sí o sí, no, el médico no le surge un compromiso, el médico no, si factura poco no deja de ir, el médico va porque tiene un acuerdo con nosotros, es un médico nuestro y tiene un acuerdo cerrado. Entonces es una forma de proteger al centro en cuestión. Y luego algo importante también es que el centro no tiene que hacer ninguna inversión. Nosotros ponemos el médico y ponemos el producto. Cobramos solo por el servicio, entonces no tiene que invertir nada en producto médico estético, que es muy caro. Y pues si luego no lo venden, como nos pasó al principio a nosotros, que te cargas de producto, te caduca. O sea, elimina mucho el riesgo al final de la ecuación para el propietario, ¿no? Porque no te quedas producto que luego no usas. Marcamos un mínimo que tienen que facturar en el día, muy asumible, para cubrir los gastos de desplazamiento y los gastos del médico, y luego de ahí se va cobrando por servicio. Y ya está, el médico llega con su material y no hay más gastos encubiertos. Entonces creo que es muy importante. Y luego respecto a los médicos que tenemos en plantilla, les damos también la seguridad. Tenemos médicos en plantilla, médicos autónomos, que les facilitamos esa bolsa de trabajo. Algún médico se adhiera a nosotros, oye, yo quiero trabajar como autónomo para vosotros, y nosotros le facilitamos esos centros donde poder ir, no tiene que buscarlo él, y le aseguramos que es un centro que tiene licencia, que va a estar bien, que va a tener su producto, que va a tener toda calidad, no tiene sobresaltos, todos los seguros bien hechos, y eso creo que para los médicos es importante. O sea, funcionamos, digamos, como una bolsa de trabajo también para los médicos. Bueno, un montón. Y luego un detalle importante que nosotros lo encontramos con regularidad en el despacho. Médicos que te llaman porque de pronto un centro les ha dejado de pagar y todo esto, cosa que evidentemente con Medinec no va a ocurrir, ¿no? Pero claro, que es que de ahí un poco que yo... No pasa porque el que le paga es Medinec. Claro. No, es que... Y asuméis el riesgo también del pago, ¿no? Eso es que muchas veces nos pasa, oye, que es que llevo ya 3 visitas, no me han pagado, no me han liquidado. Claro, el centro sí que ha cobrado sin ninguna duda. Moralmente es totalmente cuestionable lo que hacen. Tú le has cobrado a tu paciente, oye, empieza por pagar al que le debes, que es el médico, que es el que ha prestado la asistencia. Y es otro riesgo que minoras, que claro, al final la vida de los centros es complicada, la vida de los médicos también. Y al final vosotros le dais una seguridad absoluta a unos y a otros. Entonces, joder, me parece que es... Total, así es. Nos lo hemos encontrado mucho esto, que o centros se quedan con impagos o propietarios, o sea, centros se quedan con impagos de que un médico ha cobrado o qué tal o que... ¿Cómo se suelen resolver estos problemas que igual te llegan a ti más al despacho, Paco? Yo creo que no se resuelve. No se resuelve. Complicado porque el que no quiere pagar no hay ninguna obligación. O sea, te cuesta tanto hacer la reclamación que es complicado. O sea, es mejor casi... Bueno, pero como consejo para que no le pase esto a otras clínicas que pueden ir... Lo primero hay que tener un contrato. O sea, siempre con contrato y una establecido bien... Por supuesto, hay que hacer contratos hasta para ir a tomar café al bar de la esquina. O sea, es fundamental. Y el contrato, por supuesto, mándaselo al abogado antes de firmarlo. Vale. Que muchas veces... te manda cosas y dice, oye, ¿qué firmas esto? ¿Qué te parece? Digo, porque si lo ha firmado ya me parece bien, porque no hay marcha atrás, no hay nada que podamos hacer al respecto. Sí, yo creo que el mejor consejo es que trabajen con Medinec, que eso les va a pasar. Pero vamos. Bueno, además de verdad. Toda esta información de Medinec, de también equipo legal sanitario, la tenéis en la descripción de este vídeo, si queréis poneros en contacto con el equipo de Javi o de Paco, por si alguna de los temas que vamos a ir tratando os parece interesante. Dicho esto, una cosa que queríamos preguntaros también, que nos parecía muy curiosa de ambos perfiles. Sí, a mí la verdad, bueno, contando un poquito de información sobre Medinec y tú sobre tu background, por decirlo así, me surge la pregunta de tú cómo te cubres las espaldas ahora que estás abriendo muchos centros de estética, bueno, de medicina estética, y que también estás empezando con esto de Medinec. ¿Cómo tienes esa parte legal bien atada o ese kit de supervivencia para que no te pase nada? Pues contando con el equipo de Paco. O sea, nosotros no hacemos nada a nivel legal que no lo controlen ellos. Entonces, como os decía antes, sí que creo que hemos tenido alguna visita de algún inspector y alguna renovación de licencia, pero es que la gente de Paco siempre está ahí. Os voy a contar otra anécdota de esas que os gustan. Hace poco tuvimos la revisión de una de nuestras licencias que había caducado ya por 5 años o le tocaba pasar la inspección, y a Paco lo operaban creo que al día siguiente de la espalda. Sí. Y él quería venir. Y yo le dije, Paco, que no hace falta, si es para hacerlo, ya te atiendo yo a la inspectora y de verdad, o sea, que no te hagas 400 kilómetros para venir.
pues hasta que no mandó a otra persona de su equipo no quedó tranquilo, porque dice que no hace falta. Y yo hablé con la persona de su equipo y le dije, oye, tira Paco, que he dicho yo, de verdad, que no te metas los 400 kilómetros, que tal, que voy yo, que puedo, que esta vez pues esté ahí de mano y al final de renovar la licencia. Ahí se presentó. Entonces, es una gente muy comprometida y que siempre estás cubierto con ellos. Y a mí es lo que me da tranquilidad de seguir en este sector, porque es un sector en el que, como no hagas las cosas bien, te puedes buscar muchos problemas. Hablemos de eso, justo. Exacto, porque, bueno, tú no te enteras de nada, como quien dice, gracias a Paco, pero Paco, tú que estás ahí como en primera línea de batalla, ¿cuáles son los principales problemas o los más comunes a los que se enfrenta una clínica, un centro de medicina Lo estética? tenemos lamentablemente perfectamente tabulado. O sea, la mayor cantidad de sanciones o sea, nosotros, te pongo un poco en perspectiva, o sea, te doy un poco de contexto. Nosotros tenemos un servicio en el cual hacemos unas inspecciones preventivas, unas auditorías preventivas que simulan muy por encima los requerimientos que van a tener en caso de cualquier inspección. Tenemos una plataforma informática en la cual todo eso se va recopilando y se van viendo y será un informe de cumplimientos e incumplimientos de la norma que tienen los centros. Lo más común, la falta de controles de temperatura. Es muy estricto el control de temperatura de las neveras, entonces es muy, muy común que se lleve mal. No por mala intención, vaya por delante, sino porque es follonero de entender. Hay que tomar 3 temperaturas, 2 veces diarias, a unas horas concretas. Hay un protocolo en caso. Entonces, es una información compleja. Es como, yo siempre lo comparo, como explicarle a alguien cómo hay que abrocharse un botón. Es muy fácil de hacer, pero muy difícil de explicar. Bueno, pasa un poco con eso. Entonces, es algo en lo que insistimos mucho porque notamos que es muy común que no se entienda bien el origen del control necesario de termolables y cómo hay que hacerlo. Y luego, si nos encontramos muchos problemas administrativos, sobre todo con el tema de pedido de fármacos. Hay una forma concreta de pedirlo, que no es con receta, no todo el mundo lo entiende, entonces es algo que también es sancionable, entonces es de las cosas que con más frecuencia vemos. Luego otro tipo de... ¿Cómo se podría solventar ese problema de los fármacos en concreto? Porque de las temperaturas es seguir el proceso, pero en los fármacos, ¿cómo se hace mal? Porque se pide con receta y no con orden médica. Hay una figura de las clínicas, bueno, los médicos lo conocen perfectamente, que es el depósito de medicamentos. El depósito de medicamentos es una figura administrativa, no es una ubicación física realmente, es una figura administrativa que permite que tú tengas medicamentos para administrar en el propio centro. El medicamento es uno de los productos más controlados que existe en todos los países. De hecho, es un delito serio el contrabando o la exportación fraudulenta de medicamentos. O sea, a ese nivel funciona esto. Entonces, hay una forma tasada de comprarlo que es más sencilla que la receta, pero por razones incomprensibles la gente se complica la vida. O sea, la razón evidentemente es el desconocimiento. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es un poco hacer apostolado respecto a eso, decirle a los centros, oye, no, mira, esto, vamos con el tochaco de papeles y con la carpeta, mira, esto hay que pedirlo así, no sé qué. Y como sabemos que damos mucha información de golpe porque son muchas las condiciones a cumplir, de forma reiterada se va refrescando hasta que conseguimos que queda perfectamente interiorizado, como nos pasa en el caso de Esencia, pero no pasa en todos los casos. Al final hay que repetir, te lo entiendo, al final son muchas cosas que para nosotros son muy cotidianas, pero que entiendo que el que lo ve de nuevo pues es un follón impresionante. Sí, en el caso de Esencia creo que es porque yo también he cogido ese testigo de primera mano y lo está llevando yo hasta ahora que ya lo he empezado a delegar un poco en ANE, pero es algo que ya no por la complejidad, pero es que la gente de clínica está a otra cosa. Tanto esteticistas como médicos están a otra cosa. Lo hemos hablado en ocasiones. Los médicos y los esteticistas no están para gestionar ni para dirigir, están para, pues para este caso, para hacer tratamientos. Claro que sí. Entonces, es muy difícil que estén a todo. O sea, es que es muy complejo. Entonces, encontrar un perfil que quiere llevar su propia clínica, que esté ejecutando, que esté con temas administrativos, con temas médicos, es muy, muy complejo. Entonces, bueno, yo creo que nos han guiado bien y ahora yo he sabido delegarlo, pero lo normal es que esto no sea un poco desastre. No, y que luego tú tienes una cosa buena, que tienes una mentalidad muy, muy organizadora y tienes un organigrama claro desde el principio. Yo lo que veo mucho es que hay una desorden o caos. Sí, más bien es que hay una colisión, una concurrencia de trabajo sobre las directoras o directores que no pueden con todo, porque al final la directora está sobre todo para vender, que es la realidad. Al final, oye, la cuenta, si no tenemos ingresos, ya puede funcionar el chiringuito, claramente. Y es verdad que llega un momento que dije, alguien tiene que controlar esto y pues como ha hecho con mucho acierto Javier, tiene una persona siempre en cada centro que se encarga de que el cumplimiento normativo sea una realidad y da gusto porque tú vas viendo
joder, que ese conocimiento de alguna forma va impregnando a la organización. Hay veces que dices, es que ya la tercera vez que explico lo mismo, hago 3 personas distintas que no lo entienden y te da pena porque dices, es que todo este trabajo, si luego nos sancionan, es que lo hemos tirado a la basura. Claro. Hablando de problemas que estábamos también comentando en esta parte, tema de modelo de franquicia versus modelo de centros propios. Ahora, en esencia, estáis expandiendo, estáis creciendo. Cuéntanos un poco, Javi, tus aprendizajes y por qué has escogido más el modelo de centros propios recientemente. ¿Cuáles han sido tus lecciones que te llevas a casa? Bueno, pues un poco yo creo que va en consonancia con lo que está comentando Paco. Es muy difícil controlar algo que no llevas tú de primera mano. Nosotros cuando empezamos con centros propios, hemos intentado el modelo franquicia, pero sí que lo hemos intentado con modelos quizás asociados en los que nosotros tenemos participación para poder estudiar bien desde dentro. O sea, que era un híbrido, no era realmente solo franquicia. Efectivamente, son en centros híbridos en los que estamos nosotros metidos en esa dirección también para poder estudiar realmente qué es lo que pasa. Y cuando realmente hemos estudiado lo que pasa, pues tanto la gente de Paco como nosotros internamente nos hemos dado cuenta de que no es lo que queremos. Vale. O sea, no podemos mantener el estándar de calidad que yo quiero. Vale. Y entonces eso nos va a hacer ahora crecer el modelo todo clínicas propias, porque realmente es muy complicado. Es muy complicado poder mantener esos estándares. Habrá clínicas o empresas que se conformen con un estándar más bajo, pero no es nuestro caso. Queremos tener todo muy controlado, como dice Paco, todo muy organizado. Y pues por eso apostamos un poco en la gestión propia. Tenemos que crecer en estructura para poder tener todo eso organizado, pero bueno, estamos en ese proceso ahora mismo de crecimiento. Para el siguiente podcast te lo cuento. Muy bien. Perfecto. Y bueno, un poco por parte de los dos, pero sobre todo por ti, Paco, ¿cuáles a nivel legal dirías que los principales problemas ahora que está abriendo centros médicos estéticos y centros propios? Y bueno, ¿qué le podrías decir un poquito a la gente que nos escucha para que no les surjan esos problemas más en su día a día? Has dicho ya mucho la parte que es sanitaria, pero Sí. a nivel legal hay algo que la gente suele pasar por alto. Exacto. Yo a nivel legal veo que la elección del local nos encontramos muchas veces, esta misma mañana he tenido un caso que no se escoge. Voy a aclarar una cosa que quizá no todo el mundo sepa, es que es verdad que tú en España para cualquier actividad mercantil, cuando digo cualquiera, digo desde un puesto de pipas a una central nuclear, tienes que tener una licencia municipal. Pero no lo sabe todo el mundo. Claro, es que nos pasa mucho, que la gente, no, pero es que ya tengo licencia, pero tienes una, pero necesitas, concretamente en el mundo sanitario hace falta 3. Y la confunden con la de obras. Yo ya saqué la licencia de obras, ya, pero estás sin licencia de actividad. No, pero yo pedí licencia para la obra. Sí. ¿Estás trabajando en licencia de actividad? Sí. ¿Hace cuánto? 3 años. Hostia. Qué bruto. Total. Sí. Es que lo que hablamos en el fondo, es que no. Hay desconocimiento en el. Es desconocimiento y entiendo que es complejo, que el entorno legal de España pues no es que sea precisamente fácil de entender. Pero claro, al final te encuentras con que mucha gente dice, bueno, es que el local no cumple condiciones, hay unas condiciones municipales mínimas y da mucha pena cuando alguien ha hecho un contrato, ha pagado una fianza y tenemos que hablar con nuestro departamento jurídico para que le ayude a intentar resolver ese contrato, porque si tú te has vinculado aunque vas a tener un contrato, un local alquilado durante 5 años, con 1 año de obligado cumplimiento, el casero puede obligarte, porque normalmente se pone una estipulación según la cual tú te has informado, conoces el local como cuerpo cierto y te has informado de que es apto para tu actividad. Entonces, pues yo creo que es una de las situaciones peores que te puedes encontrar. Decir, vale, lo tengo todo, yo soy médico, tengo el médico, o lo he arreglado todo, y me encuentro con que en el local no cumple, pongamos por caso, porque no tiene la accesibilidad correcta. Pues la actividad es totalmente inviable. O sea, antes de comprar el local o alquilar nada, asegurarse de que el local es viable para tener todas las licencias, ¿no? Claro, sería luego. Sí, yo para mí otra máxima que tengo a la hora de coger un local es ponemos una condición que lo solemos hablar con equipo legal también, es obtención de licencia. Es decir, vale, te cojo local, pero si me dan la licencia de actividad. Si no me dan la licencia de actividad, el contrato se rompe. Vale. Porque muchas veces es un proceso que tarda un poquito. Entonces, claro, tú no te puedes comprometer de primeras a coger un local. A veces te la tienes que jugar porque el local es la oportunidad de tu vida, pero es que luego te puede traer problemas. Entonces nosotros siempre intentamos obtención de licencia, por lo menos de actividad. Y luego, previamente, Paco ya ha visto el local y él por su experiencia de un vistazo sabe si va a cumplir la sanitaria. Claro. Vale, entonces es lo importante. Entonces yo que aconsejo,
consultar bien en el ayuntamiento en cuestión el tema de licencia de actividad y que Paco vea antes si va a cumplir la licencia sanitaria, porque igual te cumple para la licencia de actividad, pero luego por metros no da, por espacio para meter igual los baños, depende de la comunidad. Entonces es importante. Entonces, nosotros siempre planito, a la gente Paco lo ve y te dan el ok para continuar. Pero es que luego te has gastado un montón de pasta en una obra y no te vale. Pues mira, te cuento un caso de esta misma semana en Zaragoza, precisamente en Zaragoza. Que lo es, Tengo que tirar para allá, ¿sabes? que lo es, que es verdad que exigen taxativamente que los puntos de agua sean de obra. Hay ciertos puntos de agua que pueden ser portátiles. En Zaragoza son tajantes, clarísimos y no hay nada que discutir. Como pasa siempre, la gente se preocupa más de la obra que de las licencias, que entiendo que es humano, pero es un error porque primero va la viabilidad y luego ejecutar la obra, y con el local a punto de abrir, pues nunca van a poder abrir porque no pueden dotar un punto de agua fijo porque está lo bastante lejos los desagües, temas constructivos, que no pueden hacerlo. Y dice, bueno, pues es que una pena. Entonces, al final siempre hay que hacer un estudio previo del local. Tiene que hacer nosotros. Sí, que por ahorrarse igual ese estudio previo, Claro. luego te metes en un percal, ¿no? O sea, No lo puede abrir ni nada, claro. Esto no van a poder abrir nunca. O sea, ya pueden poner ahí una cafetería. Bueno, tampoco. Es que no pueden hacer nada. O sea, el paso 1 siempre sería mirar esas 3 licencias que habéis dicho, 100%, y luego ya mirar construcción, mirar médicos y demás, ¿no? Correcto. Pues esto es información súper valiosa. Sí. Ya no sé dónde te explican esto, sino es gente que lo está haciendo. Sí. La experiencia es la que te Y digo. vamos a sacar dicho tú, Álvaro, que es importante, porque la secuencia es que es justamente la que has dicho, porque yo lo que observo es que la gente se preocupa un montón de la obra, del interiorismo y de quién me va a hacer la obra, que son preocupaciones lógicas, pero es que eso está jerárquicamente muy detrás de vamos a asegurarnos de que el local cumple, porque en España no se puede hacer todo en todos los sitios. O sea que a lo mejor tú no puedes poner una clínica en la 5ª planta del edificio por mucho que te guste porque tu abuela nació ahí. Entonces, muy importante, de verdad, y no lo digo por vender mi moto ni muchísimo menos, pero rodéate de gente competente, con experiencia aprobada, resolviendo tu problema desde el minuto 1, porque vas a evitar cometer esos errores que son muy decepcionantes en lo emocional y muy dolorosos en lo económico. Me Y encanta. bueno, también, como anécdota, me ha pasado ya por lo menos 3 personas que me han pedido el contacto para sacar la licencia y tal, y yo les he recomendado a Paco y les ha parecido caro. Las 3 personas que se lo hacía a su asesor. Las 3 personas, año y pico después, me han llamado que a ver si le puede dar el contacto de nuevo, que no habían conseguido hacer el tema de la licencia. Entonces, le has pagado, es que ya le he pagado a mi asesor no sé cuánto, digo, ahora sí que te va a salir caro, porque vas a tener que pagar lo de Paco, Más el año de no más actividad. lo que le has pagado, Esto ya por tonterías también. Muy grande. Nos pasa igual a nosotros cuidadito que- con lo barato. Sí. La cosa en este negocio es hacer las cosas bien, porque las consecuencias son graves a nivel de tiempos de espera Sí. y a nivel económico por sanciones. Entonces yo en este campo no escatimaría. Eso es algo que nosotros hablábamos antes también, que algo que nos dimos cuenta al final hace tiempo, de que nosotros a las clínicas a las que les aportamos un servicio de publicidad y de captación de clientes, cuanto más grande la clínica, más pueden invertir, más tal, también nos damos cuenta de que mejores resultados tienen y que todo va hacia arriba, ¿no? Cuando una clínica que invierte en nosotros, como por ejemplo hicisteis ya en Esencia, joder, lo dais todo, tal, nosotros también intentamos siempre, pues la semana pasada estuvimos en Bilbao grabando nuevas campañas, tal, nos damos cuenta de que al final, lo que tú decías, muchas clínicas con las que empezamos a trabajar vienen de, no, es que ya una agencia le pagaba este poquito, tal, y al final lo barato sale caro, justamente. Total. Entonces- Yo digo, en tiempo y en dinero. Totalmente. Y a nivel de otros errores legales comunes, Paco, dirías, sobre todo a la hora de abrir el local, has dicho elección del sitio, una vez que tienes las licencias, ¿hay algún error que una clínica que ya está funcionando suele cometer y no se dé cuenta y si viene una inspección le pueden... A nivel puramente sanitario, control de temperaturas y compra errónea de los viales de toxina, error más frecuente, que nos encontramos con más frecuencia. El resto son muy puntuales y son muy frecuentes. Sí que atendemos, evidentemente, nosotros solo trabajamos a nivel legal con el sector sanitario. O sea, nosotros nunca vamos a defender a un paciente, solo defendemos a los sanitarios. Vale. No tiene ningún sentido estar en los dos sitios. Y sí que en ocasiones, sí que reclamaciones por falta de efecto de tratamientos, quejas, pero realmente si en España, si el médico ha hecho una historia clínica correcta
y hay un consentimiento adecuado. En medicina no hay garantía de resultados. Entonces, si en tu caso concreto no funciona, aunque el cliente reclame, no es una reclamación que vaya a tener mucho recorrido y en cualquier caso siempre va a estar nuestro departamento puramente jurídico para ayudar al doctor o al centro en lo que sea menester. En ese caso de reclamaciones de pacientes, ¿ha habido alguna vez que sí que haya habido que hacer algo fuera de lo común o siempre suele ganar médico o la clínica en esos casos? De las que nosotros, hombre, la casuística es amplísima, de las que nosotros hemos llevado, no recuerdo ninguna en absoluto que haya prosperado como más. Vale. No, me da por curiosidad. Fenomenal. A mí me gustaría preguntar, porque bueno, estáis contando de dificultades y tal, antes hemos hablado de modelos de negocio, y bueno, tenemos un caso que lo hemos visto en noticias de primera mano, los centros Veda, no sé si os suenen, los centros de medicina estética. Conocemos. ¿El qué? Conocemos. Exacto. Han cerrado, Entonces, han cerrado la semana pasada y... ¿Por qué? ¿Por qué creéis que cierran tantos centros últimamente de estética y de medicina estética? Porque es algo que estamos viendo cada vez más frecuente. Qué bueno. Muchos centros médico-estéticos que cierran. Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que en el caso de Veda estaban muy enfocados en la depilación y en los últimos años han aparecido players en el mercado de depilación low cost que han hecho mucho daño a este tipo de empresas. Sí. Y entonces ellos también tenían, yo creo que una estructura de costes muy elevada porque estaban en centros comerciales, mucho personal, y pues cuando se les merma, digamos, esa facturación por la llegada de otros competidores, pues hay que mantener la estructura. Yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en eso, que evidentemente es lo que ha ocurrido. Y luego creo que hay algo que en cadenas grandes es muy difícil de mantener, salvo que tengas una estructura como la que tenéis en Esencia, que es la experiencia del paciente. No hay ninguna duda que en medicina estética una de las mejores características que tiene el sector es la recurrencia en el ingreso. Sabemos que los tratamientos, las toxinas, están durando lo que están durando, 6 meses oficialmente. Los rellenos duran lo que duran, que eso sí que es verdad que están en torno al año, pero si el paciente está contento lo vas a tener, con lo cual tienes un ticket medio razonablemente asegurado. Problema que yo detecto y que he comentado muchas veces, insisto, que no es el caso de Esencia, porque es verdad que me consta que la experiencia es inmejorable. Es difícil encontrar talento, es difícil encontrar trabajadores que les guste su trabajo lo suficiente como para brindar esa experiencia premium que tienen que estar, que esperan, porque al final estamos en el sector del lujo y yo creo que eso también es un motivo enorme de que los números no salgan, porque al final tienes una renovación enorme, tienes un coste de adquisición de todos los pacientes nuevos y todos los pacientes recurrentes cuyo coste de adquisición es cero, los estás drenando a una velocidad superior a la que capturas nuevos. Hay un dato curioso, los dos llevamos ya muchos años en el sector y el número de clínicas se mantiene muy estable, o sea que todo el mundo dice... No sé, incluso abren un poquito más cada año, o sea, creo que ahora estamos en torno a 8.000 clínicas y el año pasado en torno a 7.000, pero también hay muchas que cierran. Cierra muchísimas. Que parece el modelo de la panacea, la medicina estética, y luego en el sector los que estáis dentro... Lo que comenta Paco del personal es algo que hemos comentado en alguna otra ocasión, es muy, muy complejo. Vosotros conocéis Esencia, nuestro personal es top. Creo que se respira en el ambiente, todo esto la semana pasada, tanto a nivel médico como estético, como dirección, y es una suerte, y es lo que creo que mueve Esencia. Antes de ayer hablé con una persona que tiene también varias clínicas por España y me comentaba que en Barcelona tuvo que cerrar, y tuvo que cerrar por el personal, porque no conseguía dar con el personal, invirtió muchísimo en una clínica allí, ellos son de aquí de Madrid, y tuvieron que cerrar, y fue por el personal. Entonces dice que porque no encontraban personal comprometido. Claro, llevaban personal de aquí, un mes, funcionaba bien, lo levantaban, se volvían a marchar con su personal porque tenían que volverlo a su lugar y otra vez y volvía a caer y así hasta que decidieron cerrar. Entonces, para que veas la importancia que tiene... En Barcelona, además, que es una ciudad metropolitana grande con en cualquier sitio te puede pasar, Rafa. El personal te puede hacer muy grande en la clínica o hundírtela. Nosotros tuvimos un caso concreto en Vitoria, una clínica en absoluta y total rentabilidad, que era tan complicado conseguir. En Vitoria es una ciudad con pleno empleo, porque tiene mucha industria. Vitoria es un caso peculiar, por lo que se ve. Y era imposible. O sea, que al final ganando dinero, o sea, era tan complicado, tan latoso, era tan común tener que anular agendas porque la gente de un día para otro le había salido una oportunidad laboral mejor y se iban, siendo buenas las condiciones que daban ellos, vaya por delante, que se iban. La gente, yo lo entiendo, dice, no, es que quiero trabajar de 8 a 3 en la fábrica, no me importa estar apilando neumáticos,
pero quiero tener las tardes libres y los sábados. Evidentemente, nosotros somos un sector semi-retail en ese sentido y los horarios son los que son. Y este fue un caso lamentable porque dice, oye, pero es que es una auténtica pena cerrar algo que ha costado arrancar y que va bien, pues va francamente bien. Dice, mira, no puedo con la vida, no puedo estar continuamente luchando. Y se chapó en absoluta rentabilidad. Es una historia tristísima. Esto es un tema que a mí me parece súper fascinante, el tema del compromiso del equipo, porque me acuerdo que hablábamos justo, Javi, de cómo cuesta a veces que personas que igual no se sienten tan comprometidas con el equipo, igual en casos puntuales vuestros, joder, gente que se ponga delante de la cámara, que dé la cara por la empresa, que tal, que a vosotros eso os cuesta mucho y a nosotros nos ha pasado una cosa recientemente también, contratando nueva gente de audiovisuales, pues yo qué sé, pasan un proceso de selección bastante duro para acabar entrando en la empresa, porque también compensamos económicamente muy bien, como os pasa también en Esencia y demás. Y gente que llegan al final del proceso, ya están en el proceso de formación e integración en la empresa y les decimos, no, sí, tal, es que tienes que hacer un par de grabaciones por semana, de irte en el día normalmente a grabar a una clínica, tal. Ay, va, pero que voy a tener que irme, no sé qué y tal. Y ya les empiezan a entrar los calores y es como, o sea, es trabajar, ¿sabes? Es hacer esas cosas que mucha gente no quiere, ¿no? ¿Cómo lleváis vosotros ese tema, por ejemplo, del compromiso, de dar la cara de la marca? ¿Cómo lo estáis intentando trabajar? Pues haciendo un duro trabajo de motivación y explicando bien a todo el personal lo importante que es la implicación. Y creo que al final también eso se contagia, ¿no? Sí, tú lo contagias completamente, Javi. A tu equipo directivo y de cerca, todos están mega motivados, pero a la gente que igual no está tan cerca tuyo, ¿cómo haces para que llegue a esa gente? Yo, desde mi punto de vista, creo que esa motivación hay que escalarla y trasladarla. O sea, es importante que el equipo directivo en las siguientes líneas de fuego lo trasladen correctamente. Pero yo personalmente, en la medida que puedo, ya sabes que ahora estoy full, intento también bajar al barro y trasladar esa motivación. No vale quedarse tú desde tu despacho y solo a tus 4, 5, 6 directores, oye, esto es lo que hay que hacer, esta es la motivación, y mantener ellos motivados. Porque por el camino en una empresa ya grande, podríamos decir, mediana como la nuestra, se puede quedar esa información, esa motivación por el camino. Intentamos hacer pues reuniones de grupo, sí que tengo previsto ahora en este crecimiento hacer más temas motivacionales a nivel, es decir, terapia de grupo, pero que Traerlos al clinic, hay que llevar aparte del equipo, a todo no. Eso es. Las entradas son caras, Rafa, bueno. No mientas que vosotros tenéis descuento. Sí, es cierto. No, pero sí que nos gusta, implicar a todo el equipo. Me gusta también que sepan de la situación de la empresa, hacerles partícipes de las cosas, de cómo estamos, de nuevos movimientos. No me gusta que se entere por las cosas antes por clientas o por la prensa antes que porque se lo he contado yo. Entonces creo que es importante tener un equipo comprometido e implicado. Me encanta. Yo, bueno, también quiero saber un poquito la opinión de Paco, que según sé tienes también un equipo grande. Sí. ¿Cómo haces tú, Javi ya nos lo explica un poquito, pero cómo haces tú para no tanto a lo mejor gestionar, sino motivar y mantener con esa implicación a los trabajadores? Pues te digo la verdad, Álvaro, en ese sentido somos unos privilegiados, porque es verdad que mi equipo, es verdad que no puede tener más compromiso, no ponen pegas en nada, son los primeros que, bueno, lo que decía Javi, la época que yo estaba en preoperación era, oye, que no te vayas a tal sitio, que voy yo a Badajoz, que hay una inspección mañana, trabajamos en toda España, no sé por qué todos los clientes nuestros están todos como mínimo a 400 kilómetros. De hecho, otro es que está más cerca de Madrid. De lo que tenemos, a veces tenemos clientes que igual tienes un día a Pontevedra y al día siguiente tienes Huelva. Esto nos pasa mucho. Sí. Pero no, de verdad que en ese sentido, oye, toco madera, pero creo que es que da gusto, porque además es que gente súper responsable, comprometidos, que se entra un tema complicado y lo resuelven. Hablamos continuamente. Es verdad que lo bueno que tenemos es que trabajamos todos juntos y todos estamos informados de todo. Y también entiendo que al final el trabajo administrativo pues es un trabajo relativamente más cómodo. Que dentro de que hay un nivel de compromiso altísimo, es verdad que en el caso del retail pues tienes horarios partidos, es que no hay más remedio, sábados, es así. Es que es verdad que son nichos completamente distintos. Nosotros ahí ya te conté otra vez que hemos mejorado un poco las condiciones, ya no trabajamos los sábados, los viernes sale un poco antes, que nosotros también hemos intentado y cada vez más quiero que sea una empresa en la que la gente pueda conciliar y el tiempo que esté para la empresa, pero que tenga su vida afuera, ¿no? Y creo que eso también es importante, porque al final pueden tener mucha motivación, pero el tiempo acaba haciendo mella, ¿no? Sí. Y empiezan con mucha energía, pero si se queman, al final se queman. Sí. Entonces hay que intentar eso, dar a la gente pues unas condiciones económicas adecuadas, que crezcan con la empresa. O sea, yo creo mucho en el sistema de comisiones y objetivos, porque creo que es importante que cuando ven que la empresa está ganando, que ellos también ganen.
y dar esa posibilidad de conciliación, porque al final, pues bueno, la gente también, nuestro sector es gente joven, la que está trabajando, tiene sus vidas y también tienen que disfrutar, ¿no? ¿Notáis mucho que la gente joven os pide, por ejemplo, en el ámbito más administrativo de las clínicas, que os pide mucha vida, en el sentido, mucha calidad de vida sobre sueldo? O sea, ¿valoran más la calidad de vida al sueldo? En nuestro caso, lo que más han valorado creo que han sido los sábados. El día que les dije que yo no trabajaba los sábados, creo que no había fue... entre nosotros. Una me dijo, es el día más feliz de mi vida. Te lo juro que me lo dijo así. O sea, fue una noticia que, joder, la gente que lleva con nosotros mucho tiempo, que llevamos 5 años abriendo los sábados, y gente de nuestra gente es gente que lleva mucho tiempo con nosotros. Lo tomaron como la mejor noticia de su vida. O sea, fue terrible, pero sí. Pero luego yo, si me permites, creo que tú tienes otra cosa que tiene por esencia, es que sí que te preocupas mucho de reciclaje continuo. Total. Yo me he dado cuenta, y eso dice mucho del sector en general, que el personal estético o el personal que ayuda a los médicos valora mucho recibir formación, tienen unas ganas de aprender que no hay en otros sectores, y esto sí que es algo muy meritorio por su parte. Y yo creo que otra aportación que tú haces es que continuamente tienen reciclaje, pueden seguir aprendiendo, van a seguir creciendo profesionalmente en la empresa y a nivel puramente de conocimientos profesionales, porque tú te encargas de que esa formación exista. Total. Nosotros ya te he contado en alguna ocasión que tenemos una formación inicial, creo que bastante amplia. A la gente cuando viene les sorprende porque no están acostumbrados a recibir tanta formación, que nosotros igual tardamos 15 días en formar a un dietista y en otras clínicas les forman en un día. Entonces no lo entienden muy bien, pero valoran mucho esa formación. Pero una formación que si luego por lo que sea no continúa en esencia, se llevan. Y nosotros hemos invertido tiempo y dinero. Y luego, como dice Paco, tenemos esa formación continua. Estamos siempre en la última y es un sector que es muy vocacional. Entonces, el estar siempre en la última, con los mejores tratamientos, la mejor información, les hace estar motivados. Y creo que eso es muy, muy, muy importante. Entonces, pues luego también tenemos una política nosotros, o yo personalmente, en la que premio mucho la fidelidad. Entonces, siempre que puedo promocionar a alguien de casa, lo promociono, en vez de buscarlo fuera. Y creo que eso es importante porque a nivel de compañeros ven que puedes crecer, que no tienes techo. Si eres bueno y eres comprometido, puedes crecer dentro de la casa. No quiere decir, si tengo que poner una encargada nueva en una clínica, no la voy a buscar fuera, sino que voy a promocionar a una de las que tengo allí. Creas cantera, ¿no? Como el Atlético. Claro, cantera. El Barça también, ¿eh? Creo que es importante saber que, bueno, que no es tu techo, que puedes progresar y a nivel laboral y salarial y también a nivel de conocimiento. Creo que es importante, como comentaba Paco. Me encanta. También creo que predicáis mucho con el ejemplo ambos. O sea, tú, Paco, tienes un equipo de 17 personas, tú, Javi, más de 50 ya, casi. 30 y pico. Sí. 30 y pico. Tenéis 2 equipazos enormes y aún así estáis a pie de cañón. En la trinchera muchas veces, que decías, Paco, que te toca hacer viajes súper largos, que podría decir que lo haga otro. Y ese dar ejemplo a vosotros yo creo que os eleva como líderes, en mi opinión, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues que yo la verdad es que en mi caso tiene poco mérito porque como me encanta lo que hago y no me cuesta nada, tampoco voy a enarbolar un heroísmo que no merezco. Pero es verdad que aparte de eso, que evidentemente tenemos que trabajar los que más, evidentemente, sí que es cierto que a mí me viene muy bien porque me permite estar actualizado de lo que pasa en la calle. Nosotros, una de las grandes fortalezas que tenemos es que por encima de lo que diga el decreto, que se lo puede leer cualquiera, o lo que diga la web, que se lo puede leer cualquiera, y es que yo paso inspecciones todos los días de mi vida. Con lo cual, hombre, tengo un acervo bueno de saber lo que se pide en un sitio, por dónde va la legislación. Te da un montón de información no estructurada, pero de un valor incalculable, porque luego eso lo aplicas en el día a día en favor de tus clientes, claro. Total. No, para mí también es importante bajar al barro porque conoces, ya no solo a nivel de ejecución de tratamientos, más a nivel de cómo está tu personal. ¿Qué siente? ¿Qué necesidades tiene? Que a veces no es solo también pensar en el paciente, que también si están las cosas bien, sino tu personal está a gusto, está bien. Entonces creo que es importante estar ahí para conocerlo, no solo que te lo cuenten, porque a mí llegan informes de mis directores todas las semanas, pero yo también quiero verlo, quiero estar ahí, porque el papel lo aguanta todo. Pero tú entras a una clínica y consideras conmigo o a la oficina y cuando ha pasado algo se respira en el ambiente. O cuando alguien está incómodo y no está contento, se respira en el ambiente. Y creo que eso hay que saber detectarlo. A mí me pasó justo ayer eso, que fui a una grabación que había aquí en Madrid, que había otras cámaras que tenían señal, pero dije, voy a ir porque así también les doy un puntito de ver cómo lo hacen, ¿no? Y ver si siguen los sistemas que tenemos, ¿no? Y te das cuenta de que hay cosas que aunque les has entrenado para, pues se les olvidan, o que a veces que les cuesta sacar el testimonio más natural de la paciente, y yo creo que está muy bien lo que estabas diciendo, Javi, de estar ahí en el barro te ayuda a ver
lo último que está pasando, para estar actualizado y al detalle de cada cosita que va pasando. Hay una cosa, pues, en fin, un poco coincidiendo con lo que tú dices, ¿no? A mí yo me fijo mucho cuando llego a un centro, porque es la primera visita por la inspección, qué sensación subjetiva me da. Que siempre me lo dices a mí, además. Sí, es que yo creo que es muy importante y intento no perder nunca la frescura del recién llegado al sector. Es decir, oye, si yo fuera un paciente, un cliente, ¿qué sensación me da? Y es importante. Y hay sitios que entras y dices, esto... Y es un predictor potente. Y hay veces que ves que tiene alma, que hay una persona con entusiasmo. Al final, eso se nota en el ambiente. Y a veces que llegas así te dices, esto no va a tirar. Y lamentablemente es un predictor potente porque suele funcionar y es una pena. Y es un feedback que yo no solo tengo de gente como Paco, que siempre que entra la buena en mis clínicas siempre me dice que da gusto entrar aquí. Que los propios laboratorios comerciales tal siempre lo comentan, ¿no? Que wow, es que entras y respiras el buen rollo que hay entre las chicas, el ambiente, es que eso se palpa. Y yo, para mí es lo normal, pero hablo con ellos, por ejemplo, y me dicen, no te creas que es lo normal. Hay mucha gente apasionada, no hay mucha gente apasionada o que lo viva tanto como, por ejemplo, Esencia. Es difícil eso. Claro. Sí, es que es el problema, que es uno de los ingredientes básicos del éxito, que al final, coño, es que hay una parte muy importante en la que vendemos experiencia. Total. Si tú no estás contento, ¿qué experiencia? Si yo vengo aquí deprimido y cabizbajo, pues digo, es que dan ganas de cortar en ese momento. Y eso tienes que proyectarlo. Y cuando estás cara al público, que es fundamental, la actitud positiva es clave. Eso es algo que Vanessa siempre dice, ¿no? Que vendemos experiencia, que no perdamos el foco de eso, cuando tú lo sabes y lo has transmitido. Y yo les traslado también que vendemos resultado, por lo tanto debemos estar muy bien formados y ejecutar muy bien los tratamientos, pero vendemos experiencia. La gente entra ahí porque es su momento y eso tiene que ir con esa experiencia. Y eso es lo que nunca debemos perder el foco, ni por sacrificar rentabilidad, ni por nada. Eso creo que es la clave para no desviarte. Pero mira, es que nos pasa a todos, porque mira, fíjate que vosotros, ¿verdad? Nosotros no vendemos experiencia, porque hombre, la verdad es que el papel que recibes, bueno, pero es experiencial. Es experiencia. El trato, el servicio. Exacto. Es tranquilidad, lo decías. O sea, a mí me gusta ir a dormir todos los días sabiendo que no voy a tener ningún marrón, no debo nada a nadie, y esa tranquilidad me la da gente de Paco. No, y de hecho nosotros al final lo que vendemos es emociones. Nosotros cuando recibimos llamadas en la oficina, o sea, todos los días un porrón, siempre un mantra que tenemos es, bueno, que se quede el cliente con la emoción de que está atendido y que se va a quedar más tranquilo, que alguien se va a encargar de cuidarlo. Y el eslogan de nuestra empresa es que protegemos la tranquilidad de los profesionales de la salud, y es que es verdad, para nosotros lo más importante y el mantra ante todo, cuando pasan los clientes decimos, mira, tú tienes que dormir tranquilo y para dormir tranquilo tenemos que hacer esto así. No, es que me han dicho ya, pero que no, que tú quieres dormir tranquilo, yo también, vamos a hacerlo así y esa tranquilidad queda asegurada, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Para mí, desde luego... Al final también esto que estáis hablando va mucho acorde con el punto de diferenciación, por decirlo así, de cada empresa. Tú, por ejemplo, pues ese trato tan personalizado, el vender la experiencia, bajar al barro, por decirlo así también. Quería hacerte una pregunta a ti más concretamente, Javi. ¿Cuál dirías que es como ese secreto para seguir escalando clínicas como estás haciendo hasta ahora, pero sin perder ese punto de diferenciación? Pues todo lo que hemos hablado, la formación continua, el personal comprometido, esa es la clave. O sea, para mí, en cuanto dejas de tener un personal comprometido, tienes que dejar de escalar porque vas a morir de éxito. Sí. Eso está claro. Entonces tienes que esforzarte mucho en que tu personal, ya te digo, desde el astetista hasta el director, estén muy comprometidos, entiendan el proyecto y apuesten por él. ¿De dónde captabais talento vosotros? Me dijiste en Infojobs, ¿puede ser? Depende. Para rol esteticista más administrativo. Eso. Infojobs muchos. Y LinkedIn, pues para perfil más administrativo, más de oficina, más a nivel directivo, médicos. Nosotros, fíjate que coincidiendo nuevamente con lo que dice Javier, uno de los mantras que tenemos en la empresa, que le decimos a muchos clientes cuando les va bien y quieren escalar, decimos, tú vas a crecer en la medida en que seas capaz de gestionar, ¿no? de conquistar talento. De conquistar reclutar talento realmente la verdad, decir, porque muchas veces la gente, no, es que voy a abrir, me voy a entrar, pero escucha, ¿tienes ya la persona que lo va a llevar, que te fías? No, pero aparecerá, no va así, lo estás haciendo al revés, estás poniendo el carro delante de los bueyes. Primero tienes que tener el talento, porque es lo más difícil de encontrar hoy en día. Total. Y cuando tengas el talento, ya vas a poder
crecer y vas a poder estar tranquilo de que esa nueva operación va a ser exitosa. Porque si quieres teledirigir, que nos pasa mucho, o si quieres, voy a abrir, me preocupo lo de siempre, me preocupo de la obra, de la decoración y tal, las licencias ya vendrán y el talento ya vendrá, ni la licencia para venir ni el tan fuera. Total. Eso nos ha pasado a nosotros recientemente, todo un proceso de selección de que necesitábamos un perfil muy concreto, que tuviese mucha experiencia con publicidad de Google, de tal. Igual nos pegamos 3 semanas, en plan, todos los días, ese era nuestro gran reto. Y nos levantábamos diciendo, vale, ¿cómo hacemos para conseguir a la mejor persona? Y tuvimos que contactar a cientos de personas, pero al final la conseguimos y lo que tú dices es como plantar esa base sólida, ¿no? Que si no, la pirámide se te cae rápido, sin abajo. No, y además yo creo que todavía hay todavía una forma de pensar pues, que ya caducó hace 10 años, que es que voy a encontrar con el mercado de trabajo, todo el mundo está deseando trabajar, voy a encontrar el talento que busco. Eso no existe ahora mismo. Empieza por tener las personas y de hecho nosotros no crecemos más porque estamos limitados por la cantidad de talento que somos capaces de encontrar. Y hay clientes a los que tenemos que decir que no, porque no tengo la personal. Nosotros tenemos muy bien tabulado qué número de clientes y de encargos puede llevar cada persona y no podemos coger más ahora mismo porque no tenemos más gente. Que llegan esos talentos que buscamos, sensacional, porque yo estoy encantado de crecer como cualquiera. Pero evidentemente eso nunca va a ir por detrás de dar la calidad de servicio que los clientes merecen. El otro día escuché una cosa que me pareció súper curiosa, que decía un referente mío americano, de que la captación de talento es igual que la captación de clientes. Que al final tú quieres aumentar la cantidad, o sea, la máxima cantidad posible de solicitudes que te llegan de ese trabajo, luego quieres hacer un filtro para que se queden los mejores, cualificar, bla, bla, luego la máxima cantidad de entrevistas y luego la máxima cantidad de pruebas. O sea, nosotros, por ejemplo, para que entre un editor en el equipo, es que Álvaro está muchas veces en esas reuniones. Él, igual hemos visto 100 editores que han enviado 100 ejercicios de edición que obligamos a la gente a enviar para ver que tienen los niveles de exactamente el tipo de edición que buscamos, tal, y al final te quedas de 1000 y pico personas que han aplicado con uno Total. o 2 como muchísimo, Sí, claro. que han pasado todas las pruebas, que no se han quedado por el camino porque les daba flojera, porque mil motivos. Pero esa captación de talento, como si fuese captación de clientes, nosotros lo enfocamos así y nos gusta mucho enfocarlo así porque cogemos un talento mucho más depurado. Y yo también creo que aquí hay un punto clave que es, no sé si vosotros lo compartís, el tema de la mentalidad. Nosotros pasamos a lo mejor un ejercicio que son 2 pruebas y solo nos editan una, en plan, no, es que yo creo que con eso ya es suficiente. O a lo mejor a la hora de una entrevista de trabajo, no veis ese compromiso, no veis esas ganas. ¿Vosotros creéis que también hay una parte de mentalidad? Actitud. Total. El esfuerzo que la gente está dispuesta a dar es limitado. Piden mucho a cambio de poco esfuerzo. Y ese es lo habéis visto vosotros en muchas entrevistas. Claro. Entonces, ese sí, es algo importante. Sí, ha habido un cambio. Claro, yo como soy mucho más mayor que vosotros, seguramente sumando la edad de los 3, sale un número inferior al mío, sí que yo noto claramente un cambio en la ética, la ética no es la palabra, en la importancia, en la prioridad que tiene el trabajo sobre otras cosas increíbles. Yo me acuerdo cuando lo primero que yo estudié, que no tenía nada que ver con esto, me acuerdo que lo peor que te podía ocurrir era que no te dieran trabajo el fin de semana. El fin de semana íbamos a trabajar a sitios para ganarnos un dinerillo. No había castigo peor que el profesor no te diera trabajo para ese fin de semana. Y cuando... ¿Cómo cambia, Ya ves, qué locura. Sí, era una pesta, no entendías qué estaba ocurriendo. Y ahora, como sigo en contacto con ese, la escuela de hostelería, que está aquí al lado, además, y sigo en contacto, porque tengo muchos compañeros que siguen ahí, dicen, esto ha cambiado hace mucho tiempo, ahora ya no llama a nadie porque nadie quiere trabajar el fin de semana. Yo creo que igual también es por lo que tú me comentabas el otro día comiendo, Javi, que por cierto me invitó a un pedazo de chuletón, que espectáculo de comida. Por esas cosas yo voy a Bilbao, porque, claro, me tratan así, no puede ser. Cuando hablábamos en la comida de la conciliación de vida laboral y trabajo, vida personal y trabajo, ¿cómo concibes tú el trabajo con la vida como que es lo mismo? Me pareció súper curioso, como que para ti te costaba igual en vacaciones desconectar totalmente porque decías, joder, es que te gusta mucho lo que haces y cuesta Es que para mí esa hay diferenciación. una línea muy delgada entre lo personal y lo laboral, ¿no? Yo creo que al final es todo un conjunto. Entonces a mí, o sea, yo no puedo cambiar de chip ahora ya, pum, me olvido del trabajo y apago el móvil y chao. O sea, no, creo que se puede complementar todo. Sí. Entonces se puede conciliar de muchas maneras, pero creo que hay mucha gente que vive obsesionada con no, yo hago mis 8 horas y cierro y tal. Esa gente tampoco está disfrutando del trabajo. No sé, yo tengo una visión igual un poco... No, pero a mí me gusta. Yo Muy válida. Pero yo es que como disfruto con lo que hago, o sea, ¿qué decir? Yo me voy de vacaciones y igual no estoy al mismo ritmo,
igual no me levanto como ahora a las 5:30 de la mañana. Igual estoy en un hotel y me levanto, desayuno a las 8, pero igual contesto algún correíto, alguna llamada a las 9:00. Pero yo no puedo estar todo el día sin ver el ordenador, sin ver el correo. Ya. No va conmigo. Entonces, bueno, sí, estoy desconectando, sí, claro que estoy descansando, porque ya llevaría efectivamente menos ritmo, pero a mí me quitas esa actividad mínima diaria estando de vacaciones y me matas. Dirías que eres un workaholic, Javi. Pues probablemente. No, es que sobre todo yo creo que no lo vemos de forma penitencial. Yo que coincido totalmente con lo que dice Javi, a mí me gusta lo que hago. Y yo creo que además aquí hay un problema que no vamos a resolver en esta mesa, lamentablemente, y es que no siempre el trabajo al que nos dedicamos está alineado con esos talentos naturales. Es verdad. Total. Yo estoy convencido que si en los colegios pues eso se podrá ver de alguna forma, que evidentemente ignoro, cuáles son los talentos naturales que tienes. Si tú te dedicas a algo para lo que tienes facilidad natural, te va a ser tan gratificante que te va a acabar gustando. Y uno de los problemas que tenemos en este mundo, que insisto, no vamos a cambiar ninguno de los cuatro, es que eso no sale por ningún lado, porque igual sería mucho más difícil. Igual hay mucha gente trabajando en una fábrica que estaría felicísima en un centro esencia, aprendiendo, con un uniforme bonito, en un entorno grato, con unos clientes y clientas magníficos. O de profesor o de lo que sea. Sí, totalmente. Escuchaba uno que explicaba un poco la situación de los colegios actualmente, que dirías, joder, tu hijo es bueno en matemáticas y saca un 10 y es malo en historia y saca un 4 y le pones un profesor en historia. Igual deberías potenciarle en lo que es bueno, que no es las matemáticas. Igual él no se quiere dedicar nada de historia o de filosofía, imagínate. Total. Y el tío es un H en matemáticas. Pues igual tienes que potenciar eso y el profesor ponérselo en eso. Entonces creo que el sistema está un poco al revés, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace que mucha gente acabe en trabajos que no son su vocación, sino que estudian eso porque me hace mucha gracia. No, yo estudio ingeniería porque tiene muchas salidas. Pero te gusta, ¿no? Pero tiene muchas salidas. O porque cobras mucho. Pues vas a estar el resto de tu vida trabajando en un sitio que tiene muchas salidas, pero no te gusta. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, luego es muy difícil a esa gente tenerla motivada en su trabajo. Total. Y es gente que yo he visto que han estudiado ingeniería, gente de mi quinta, y han trabajado en empresas de ingeniería ganando mucho dinero y estaban amargados. Y ahora trabajan de camareros y son súper felices. Y es que a mí me gusta esto, me encanta estar con la gente, me encanta servir, me encanta charlar, me encanta poner copas. Y que has perdido años de tu vida estudiando para dedicarte a algo que has trabajado durante un montón de años amargado hasta que te has dado cuenta que no quieres eso. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces yo creo que tenemos que intentar guiar a nuestros hijos o a la gente que viene en que trabajen en lo que les guste, que encuentren esa vocación, porque seguro que hay algo que les apasiona y son capaces de llevarlo a cabo genial, porque lo van a hacer mucho mejor por naturaleza, como dice Paco. Yo es que lo que me he dado cuenta es que a mí personalmente me gusta mucho el juego de la empresa en general. O sea, también la publicidad me encanta. También la publicidad me flipa y por eso la empresa es de Publi, pero el hecho de la empresa es como que me fascina. Ya sabes que también tengo otros negocios y me gusta mucho la estética, pero o sea, yo creo que a mí lo que me gustan son los negocios y las empresas y la gestión de esas empresas. Entonces, creo que sería feliz en cualquier entorno de gestión empresarial. Me encanta. Algo que a mí también se me quedó clavado una vez en un evento que estuvimos Álvaro y yo en Canarias, no sé si recuerdas. Fue este año, en el SEPRE. Sí. Estuvimos unos 3 días, fue el evento, y ahí es cuando yo vi, vale, con Álvaro voy a estar muchos años de mi vida, porque estaba el tercer día de evento en la mesa a las 8 de la mañana antes de ir al evento, con todas las tarjetas de empresa, le llamaba este no que como preparando sus leads, preparando ahí las personas, las tarjetas, la gente a la que tenía que terminar de cerrar, no sé qué, y yo ahí te das cuenta de pues eso, de la gente que disfruta, en el caso de Álvaro, de las ventas a nivel máximo, o ostras, he aprendido esto, no sé qué, y te lo cuenta, y a mí eso me encanta, o sea, la gente que está apasionada por lo que hace, ¿sabes? Total. Pero es que además nos damos cuenta de que el trabajo tiene mucho de, aparte que da gratificaciones si te gusta, tiene mucho de mejora personal, porque te ves obligado, estás ante retos, tienes que darle vueltas, cómo los solucionas. Hay momentos complicados, como nos pasa a todos, pero cada momento complicado que superas te está fortaleciendo como persona. Pues es que yo, por eso, a mí el sentido penitencial del trabajo me cuesta mucho compartirlo, porque tengo la suerte de que me dedico a algo que me encanta y me da pena que toda la humanidad no esté igual de contenta con lo que hace, porque es una auténtica agonía ir 8 horas diarias a algo que denostas. Oye, y si por lo que sea a los empresarios que estáis viendo este vídeo os gusta vuestro trabajo o no, pero queréis impulsar vuestra actitud, vuestra motivación, vuestras habilidades de liderazgo, tenemos un pedazo de evento para vosotros. Clinic Summit 2026. Además tendremos al grande de Paco de ponente
Y va a ser una absoluta barbaridad lo que se va a aprender, lo que os vais a llevar esa experiencia única. Y aprovechaba, ya que estábamos aquí hablando de actitud, digo, joder, tengo que hablar del Clinic Summit, ¿sabes? Del pedazo de evento. Y también os queríamos poner un caso, chicos, de un modelo de negocio que nos ha parecido fascinante de América para que lo comentemos, ¿vale? ¿Os suena de algo Skin Laundry? ¿No? Es una empresa, un grupo de más de 120 clínicas médico-estéticas de Estados Unidos. Facturan más de 150 millones al año. Y, de hecho, queremos hacer un caso de éxito de YouTube y tal. De millón por clínica al año, ¿no? No, 150 millones en total, sí. 1 millón y pico al año. 1 millón y medio. Me refiero por Sí, puntos de sí, etapa. o sea, eso es. Click Laundry. 1 millón y medio, o bueno, 1 millón y pico, no ha llegado a 1 millón y medio, pero parece más o menos 1 millón y pico por clínica al año de facturación. Está genial. También es América, son dólares, pero es para mí un caso de estudio bastante brutal de los de estos chicos de Skin Laundry. Y una de las claves del éxito de esta gente, además, se hiperespecializan en suscripciones de láser de rejuvenecimiento facial. O sea, lo único que venden es láser de rejuvenecimiento facial en formato suscripción entre 150 y 450 euros al mes. Dólares. Y claro, os quería preguntar, bueno, y también venden producto para aumentar el ticket medio y demás. Uy, perdón, que le doy al micro. ¿Cuál es para vosotros esa especialización? ¿Creéis que es importante en una empresa? Tú, Paco, por ejemplo, nos lo contabas en el primer podcast de que abristeis una veda brutal al... Estaba pensando en una veda de centro, ¿no? He pensado en una veda, no abristeis. Abristeis un nuevo mercado cuando os disteis cuenta de que las licencias de clínicas era algo que la gente valoraba muchísimo. Totalmente. O vosotros, en esencia, que tenéis tratamientos en los que os estáis intentando especializar más, ¿no? Contadme un poco qué opináis sobre este tema de la especialización o de, en general, la importancia de la diferenciación para vuestro éxito. Creo que es importante poner el foco y nosotros, desde luego, es algo que hemos ido, aunque parezca extraño, en vez de ir ampliando nuestra cartera de servicios, la hemos ido reduciendo. Hacíamos muchas cosas, como bien sabes, y hemos ido especializándonos en ciertas cosas y lo que queremos es ser muy buenos en esas. Entonces creo que es importante. Lo que comentaba antes en cuanto al tema de Paco, de los asesores, ¿una asesor te puede sacar una licencia? Sí, seguro. ¿Te la va a hacer bien? Pues probablemente no. Es que esta gente se dedica a eso 100%. Entonces es difícil que lo hagan mal, porque es su día a día. Y en nuestro campo lo mismo. Al final, ya sabes que nacimos hace 7 años y hacíamos uñas, y en lo que nos hemos convertido ahora. Entonces es algo que vimos que no éramos buenos, había mucha competencia y teníamos a personal muy válido en otros campos, en estética avanzada, haciendo uñas. Entonces de ahí lo vi y dije, no, esto hay que quitarlo, esto es para otros, no es para nosotros. O sea, es alguien especializado en uñas, no puedes tener todo. Entonces, bueno, estamos en ese punto incluso ahora de ir acortando nuestra cartera de servicios para ser los mejores en lo que queremos brindar al paciente. ¿Cuáles esos tratamientos base que dices, los tratamientos pilar, que a vosotros os... Bueno, nosotros nos enfocamos tanto en tratamientos faciales como corporales y medicina estética. Hemos subido un poco de la estética más decorativa, porque entendemos que ese tipo de estética tiene que haber centros especializados para ello. Entonces, al final, pues nuestros tratamientos son, digamos, más tirando a médicos, siempre buscando resultados máximos. Y bueno, es un poco... La filosofía, ¿no? Me encanta. Filosofía. Me encanta. Y vosotros, Paco, ¿cómo encontrasteis esa... Bueno, ya nos lo contaste en la primera versión del podcast, ¿no? Pero ¿crees que esa especialización es importante para el éxito de una empresa o de una clínica? Ahí tengo emociones encontradas. Yo creo que, en general, de esto sabe más Javi que yo, mi percepción total, fundamentada en un objetivo, es que el paciente suele querer recibir todos los tratamientos que le apetece hacerse en el mismo sitio. A mí una hiperespecialización como la de estos caballeros me parece que en España no tendría mucho sentido. Es una percepción totalmente subjetiva y tú sabes no, es cierto, pero por ejemplo nosotros nos encontramos en el punto cuando metimos medicina estética que la gente tampoco se quería pinchar los labios en el mismo sitio donde alguien al lado estaba haciendo las uñas. Claro. Entonces hay que saber focalizar. Pero sí que es verdad que nosotros creemos mucho en ese servicio 360 de estética avanzada y medicina estética, no separarlo, porque la gente, el mismo sitio que se va a hacer pues, un tratamiento de rejuvenecimiento facial, que sea con un médico, también quiere hacerse el corporal para luego estar bien en verano. Entonces no quiere moverse de ese entorno. Vale. Entonces es importante. Entonces, igual tanto como hiperespecializar como esta gente sería complicado en España, como Paco dice, por eso creo que en nuestro sector, los que se dedican solo a la medicina estética,
tampoco les va bien del todo. Hay que complementarlo con la estética porque a la gente le gusta estar en ese mismo entorno de confianza también. No, y luego sobre todo porque además la realidad es que, por ejemplo, en medicina estética a nivel facial hay soluciones eficaces prácticamente para cualquier problema o inestetismo que tengas, pero en corporal no hay nada. Entonces, realmente lo único que hay en corporal realmente es la estética avanzada, que son tratamientos distintos, menos invasivos, pero también eficaces en el medio plazo. Entonces yo creo que tienes que tener todo. Y sin embargo, hay otro tipo de confluencias que no funcionan. Por ejemplo, las clínicas odontológicas que tienen medicina estética, por ejemplo, no funcionan, porque la intención de compra del paciente odontológico no es la misma con la que va. Y sin embargo, funciona sensacional la medicina estética en centros de estética, porque consigues las dos ramas que el paciente está buscando, que al final nos debemos a nuestros pacientes y clientes, evidentemente. Claro, sobre lo de que en corporal no hay nada de medicina estética, a mí se me abrió un poco esa veda cuando grabamos precisamente en Esencia, que la doctora nos estuvo explicando que con la intralipoterapia, con todo el tema de, joder, tratamientos del Ozempic, ahora está esto súper de moda, de este tipo de tratamientos, que no sé si tú, Javi, Nosotros tienes que la onda de esto. utilizamos, Que sí o que no. Pacos no utilizamos, ¿No? Pacos puede hablar. ¿Por qué es esto? Cuentas. Bueno, realmente el Ozempic, como lo puede ocurrir que en una clínica, en una consulta de nutrición o el médico Ajá. te lo prescriba, pero no es un tratamiento domiciliario. Eso Vale. De hecho, nosotros no puede haber, no queremos ver una pluma de Ozempic, ni aunque sea del médico, porque se lo picha. Vale. Sí, nosotros estamos en la misma. De hecho, nos pasó un caso que yo te llamé porque había una clínica en la que con Medineq íbamos a prestar servicio y querían incluir ese servicio y nosotros le dijimos que nuestros médicos no pisaban esa clínica si había Ozempic en la clínica. No queremos problemas, queremos dormir tranquilos. Claro. No, O sea, yo sabía que el Ozempic era algo que estaba súper prohibido de las clínicas médico-estéticas. Es un medicamento. Entonces, al final, y es un medicamento que no es susceptible de estar incluido en un depósito de medicamentos. Porque te iba a decir, el Botox también es un medicamento, pero sí que se... Claro, pero el Botox sí. Pero es que la legislación de medicamentos quizás sea mucho más complicada que la propia legislación sanitaria. Entonces, tiene que haber una indicación, hay que mirar fichas técnicas. O sea, de hecho, nosotros lo que más tiempo nos lleva suele ser el caso de medicina estética, no, porque conocemos perfectamente las indicaciones de todo. Pero cuando hacemos centros más complejos, hospitalarios o centros... el tratamiento del dolor, de las 1000 cosas que hacemos, joder, nos cuesta muchísimo asegurarnos de que los fármacos que están incluidos en la lista de medicamentos estén dentro de ficha técnica, tengan indicación, sean coherentes. Y el Ozempic, la única alternativa, el médico puede verte, puede hacerte una analítica previa, puede recetártelo, pero te lo pinchas en casa. este es un caso de los que comentamos que nosotros protegemos a nuestros médicos. No les vamos a mandar nunca a una clínica que no cumpla requisitos o que tenga algún problema legal. Por eso nosotros no trabajamos con producto que tienen en las clínicas, sino que nosotros llevamos nuestro producto. Es la única forma de proteger al médico, que el producto es de calidad, está bien conservado y no va a tener ningún problema. Entonces, al final también desde Medineq damos esa seguridad al médico, ¿no? Que no va a ir a cualquier clínica que va a tener un problema. Creo que eso es muy importante a nivel de los médicos, ¿no? Porque tiene una responsabilidad grande. Claro. No, y luego además ayuda mucho a la clínica, porque yo una cosa que me he dado cuenta, claro, los que nos dedicamos a esto, sabemos perfectamente las diferentes concentraciones de los hialurónicos, los miligramos mililitro. Claro, cuando alguien debuta en el sector y tiene que hacer su primer pedido, digo, ¿a qué casa, qué gama, qué surtido pido? Es una locura. Entonces, al final es una suerte que alguien todo eso te lo solucione en el minuto uno. Eso al final es la experiencia, ¿no? Que te contaba. Nosotros tiramos mucho producto porque hay que comprar. Te ven en el laboratorio, no tienes que comprar no sé cuántas cajas. Si compras eso tal, te das cuenta, te has gastado un montón de pasta, te has gastado 5.000 y 10.000 euros en producto, tienes en el armario y luego resulta que no, es que eso no vale, no, es que esto no sirve para tal, luego esto te caduca. Y te has tirado el dinero a la basura. Entonces creo que, joder, partir con eso de trabajo ya hecho es importante. Importantísimo. Yo también quería, bueno, preguntaros un poquito en general a los dos, pero más también a ti. Hablábamos del éxito de crecer un negocio, ¿no? Una empresa, sobre todo de estética. Habláis de la hiperespecialización, también ahora mismo del tema este de producto y tal. Pero yo creo que al final la experiencia del cliente, el fidelizar bien al cliente es un punto clave y determinante. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que tú en específico tienes claro en Esencia para mejorar esa experiencia del cliente pese a seguir creciendo? Bueno, los indicadores clave es que el paciente vuelva. Eso es fundamental. Entonces, ese es un indicador que te da de que estás haciendo bien las cosas. Pero al final, como te decía, es que
los resultados, que es lo más importante, porque al final tú vendes resultados y eso es el mayor indicador de que estás haciendo bien las cosas. Tú consigues resultados, tu paciente vuelve. Y al final la experiencia que estás dando, si no la das de forma adecuada, el paciente no va a volver. Eso está claro, porque competencia hay mucha en el sector. O sea, por suerte o por desgracia, si no están contentos con nosotros, se van a marchar a otro sitio. No es que es un nicho de mercado en el que solo estamos nosotros. No, lo hay, y lo hay de diferentes precios. Entonces, el que la gente repita es el mejor indicador de saber que estás haciendo bien las cosas. Me encanta. Y a nivel de finanzas, por ejemplo, una cosa que a mí me genera mucho interés, y vosotros que tenéis empresas ya que digo, joder, que os admiro, yo ya lo sabéis de primera mano. ¿Cómo hacéis para estar al corriente de todos los, por ejemplo, pequeños gastos o tal que yo pienso, seguro que estamos pagando cosas que no usamos, que están ahí comiéndose dinero a la tarjeta, ¿sabes? ¿Cómo hacéis para estar al corriente de que todo está en orden y llevar bien las finanzas de vuestras respectivas empresas? Bueno, yo en este caso, yo he estado prácticamente viendo todo hasta el año pasado aproximadamente, que incorporamos, te lo conté la otra vez, departamento administrativo, y ya en este crecimiento pues ya no he podido, o sea, pero hasta hace no mucho yo me encajaba prácticamente de todo, pero a base de pues, estar 20 horas activo. Yeah. Y ahora pues tenemos un departamento administrativo que es el que se encarga de que no haya ese tipo de fugas. Vale. Yo tengo una persona in-house que es la que se encarga de controlarlo. Entonces, como sé, nuestra política es austera, evidentemente, por la cuenta que nos trae. Sí. Y y esta persona no es lo mismo, tiene talento. O sea, ha nacido para esto, se le da súper bien y lo controla absolutamente todo. Y además es el primero que cuando llego me dice, oye, que me debes de hecho esta misma mañana, me debes 1,90, la factura de 1,95. Muy bien, ahí tengo a Diana, que también es una crack, que claro. la has conocido, que yo confío mucho en ella, lleva ahora todas las cuentas de Esencia. Y ella, Javier, un ticket que tienes por ahí de 1 euro y pico, de Diana, o sea, por 1 euro y pico no te lo voy a buscar, no, pero es que o sea, no me cuadra, es que entonces está ahí, y la pobre existe, y a veces cuando es un ticket de ese valor digo, da igual, pásalo. Pero bueno, yo entiendo que su profesionalidad hace que ella quiera tener todo controlado y yo se lo agradezco porque es una persona muy implicada. Y para una persona que tiene una clínica que igual no puede darse el lujo, o sí, igual esa parte administrativa, ¿creéis que le puede quitar mucho tiempo de su cabeza y tal, o realmente no? Sí, a mí me la ha quitado. Yo en el momento que he delegado esa función administrativa... Se te ha liberado mucha rabia, ¿no? Total. Pero que es importante. Pero claro, entiendo que estás en un momento en el que al principio no te lo puedes permitir. Entonces tienes que ir soltando cosas poco a poco. Sí. De hecho, nosotros, tanto es así, eso es una realidad que vemos, que tenemos una línea que no lleva mucho tiempo abierta en la cual a los médicos le damos la gestión externalizada de toda esa parte administrativa. Montamos esa rama viendo que era una necesidad pues, de estos pivotes, de estos pivotamientos que se hacen, y dice, oye, que hay una necesidad que no cubre nadie. Y es un departamento que está creciendo poco a poco porque es muy laborioso, muy intensivo en personal, porque sabemos lo mismo, sabemos la cantidad de clínicas que puede llevar cada persona y no somos capaces de reclutar talento a la velocidad a la que lo necesitaríamos para darlo, pero me parece fundamental, sobre todo porque yo soy el primero beneficiado. El día que yo tuve que dejar de buscar en la contabilidad o hacerme yo la contabilidad o depender de una asesoría externa que no siempre dan el servicio que necesitamos, joder, pues una maravilla decir, oye, mírame esto, mírame el otro, ¿cómo? Es que yo creo que... Te libera mucho tiempo. Libera mucho tiempo. Y sobre todo da una seguridad importante, que es la tranquilidad de que las cosas están controladas. Nosotros al principio cuando empezamos, yo estoy convencido de que hay muchos miles de euros por España de cosas que no hemos cobrado nunca. Sí, porque nadie lo controlaba, es físicamente imposible. Total, y yo a día de hoy me doy cuenta, me estoy acordando ahora porque es que justo antes, lo que te cuento esto del ticket, antes de entrar justo le he mandado un mensaje a Diana, le he dicho, Diana, toma este ticket, pero he aparcado en un parking y no me pidas este ticket que no te lo voy a dar porque no lo tengo. Entonces, apúntate este día para que no me lo preguntes porque no lo tengo, desde ya te lo digo. Entonces, ya me encanta. Sí. Y respecto a la publicidad, esta duda va más para Javi, la captación de clientes, bueno, para los dos realmente, para empresas. Hablándonos un poco de tú, Javi, cómo captas clientes para Esencia, cuéntanos un poco de ese trabajo de marketing que hacéis detrás. Y tú, Paco, has resaltado muchas veces esa importancia de que veis muchos centros, que al final lleváis a más de 800, 1000 centros en el día a día. ¿Cómo hacéis para que, en vuestro caso, captéis clientes y cómo veis, cuál es ese factor común que vosotros veis en equipo legal sanitario de que muchos centros mueren por culpa de no tener esa buena publicidad?
Bueno, nosotros, es que nuestro cliente viene mucho del boca a boca por el buen servicio, pero también un gran paso que hemos dado en esencia es tener equipo de marketing in-house. Tú conoces a mi equipo de marketing, tú también, son una maravilla. Y luego contamos con profesionales, con externos como vosotros, que también nos aportan pues esa capacidad de estar muy focus en lo que hacen, que sois expertos en algo muy específico, muy concreto, y que eso hace esa generación de pacientes también, que no te conocen y que le estás dando la oportunidad de conocerte, ¿no? De mostrar un poco lo que haces. Me encanta. Nosotros lo que hacemos es que cuando nos llega un proyecto nuevo, lo primero que le decimos al médico es: déjate de obras, déjate de decoración, déjate de licencias y resérvate un 20% como mínimo del dinero que tengas para marketing. Porque tú lo primero que necesitas y que no tienes son pacientes. Y esos pacientes no van a caer del cielo ni van a brotar del suelo. Te los tiene que buscar alguien competente, que en este caso pues solemos mandarles a vosotros, claro. Sí, nosotros, de hecho, desde que empezamos a trabajar contigo, Paco, nos sorprende la cantidad de clínicas que nos mandas directamente de, oye, esta gente necesitan. Hay mucha necesidad y también, por desgracia, en el sector hay mucha empresa poco seria, poco profesional. No sé si podéis compartir alguna experiencia que hayáis tenido con empresas que luego no acaban desempeñando como deberían, agencias de marketing que igual no han funcionado. O... Nosotros a nivel de agencia no mucho, pero sí a nivel, cuando éramos más pequeñitos, a nivel de autónomos, que como te comentaba la otra vez, que se hacen un curso de redes sociales y ya son community manager y bueno, pero es que es lo que también cuando estás empezando crees que te puedes permitir, pero es un error, como dice Paco, y dices, no voy a invertir mucho. Pero luego yo me di cuenta que cuanto más invertía en publicidad, más ganaba. Pero claro, al principio cuesta. Claro. Cuesta decir, wow, o sea, parece que estás echando dinero en un saco roto, porque los resultados no son instantáneos. Entonces tú haces una obra y la ves en el momento, pero tú estás metiendo dinero en publicidad y te va a costar un poco caer. Sí, claro. Entonces sé que cuesta, que es una barrera psicológica que hay que pasar, pero bueno, nosotros crecimos a base de invertir en nuestro marketing propio. Me encanta. Yo creo que también aquí hay una cosa clave. Bueno, yo desde la parte de admisiones me lo encuentro y Rafa desde la parte de directivo. Hay muchas clínicas que dicen, oye, es que no funcionan las campañas, no funciona el marketing, a pesar de que vienen muchos clientes y al final nos encontramos que es un problema de ventas. Entonces, vosotros por vuestra parte, ¿cómo tenéis, cómo acabáis cerrando a clientes que vienen? ¿Cómo acabáis tocando esos gatillos mentales o cómo lo acabáis haciendo? Es un proceso en el que estamos trabajando muy duro, Rafa lo sabe, porque puede haber mucha fuga desde el cliente que entra hasta el cierre de la venta, ¿no? Al final hay que tener al personal muy bien formado y muy comprometido en toda esa línea desde que llega el cliente hasta que va a clínica, ¿no? Entonces estamos ahora trabajando en ello, creo que es uno de los fuertes nuestros de este año, pero es algo que hay que trabajar, no vale solo con captar el cliente. O sea, la llamada la tienes, pero la llamada hay que contestarla rápido, hay que atenderla rápido, darle una información de valor. Nosotros... Cita para dentro de pocos días también, que eso es algo muy importante. Entonces, para mí... Algo que he visto mucho es en que hay que dar una información de valor y para eso tu personal tiene que estar muy bien formado. O sea, si os dais cuenta que esto el rato lo mismo pasa por la cubita, Paco, por esa formación. Entonces, cuando alguien te llama o te busca porque ha visto un anuncio o porque lo ha buscado en internet, está esperando no que le des una cita, está esperando que le des una información y que le resuelvas un problema. Entonces, yo creo que al final ese cliente se queda porque dice, wow, o sea, he llamado a 3 sitios y en este sitio me han explicado todo estupendamente y me han dado una información de valor. Entonces, bueno, creemos que es importante, al igual que cuando viene a la clínica, el diagnóstico que les hacemos, que sea un diagnóstico profesional, que le resolvamos su problema y que le demos una solución. Que identifiquéis bien esas necesidades, ¿no? Al final, por lo que vino el cliente. Total. Y yo luego creo, y esto es una teoría personal, que yo, los que conocéis de esto, sois vosotros tres más que yo, creo que hay un problema con las conversaciones de WhatsApp. Me he dado cuenta que, claro, ahora mismo un canal importante por el que se hace muchos primeros contactos, por el que entran muchos leads, es por el WhatsApp, los primeros contactos. Y me he dado cuenta lo que en general... No es vuestro caso, vaya por delante, pero sí que lo noto con una prevalencia enorme, que es mucha conversación abandonada, que la persona que atiende... El WhatsApp tiene un problema que hay que limitar la conversación a 3 o 4 contactos, 5 los que cada uno quiera. Pero esas conversaciones interminables y precio y mame y no sé qué... Total. Nosotros siempre, ahí lo tenemos súper claro, tanto para nuestras clínicas como para nosotros cuando cerramos nuevos clientes. Siempre... a la llamada lo antes posible, desde que la persona te acaba de contactar a la llamada. E intentar cerrar la llamada. No te voy a, o sea, no es que no te vaya a mandar información, te la mando, pero
si quieres de verdad que te ayudemos y tal, nos vamos a una llamada porque en la conversación es cuando se genera la conversión, si no es imposible. Claro. Y en WhatsApp nosotros tenemos una IA instalada que en todas las clínicas con las que trabajamos se responden un par de mensajes y tal, pero nosotros insistimos un montón. La llamada es donde de verdad vais a cerrar, vais a conseguir, vais a tal, y dar las citas a 2-3 días vista, porque si las das a una semana vista, No se acuerdan. el porcentaje de aparición es Claro. ridículamente bajo. Te hago una pregunta, y no Venga. te preocupes, que a mí yo es una de las cosas por las que me resisto a meter Sí. cualquier automatización en WhatsApp. Sí. ¿No te da miedo que al no ser una IA indirectamente desde Meta Sí. te bloqueen el número o lo que sea? No, y te digo por qué. Nosotros, bueno, primero que por desgracia hemos pasado por mucho proceso de aprendizaje con las IAs en WhatsApp. Empezamos, claro, al principio, hace 3 años, yo dije, wow, quiero especializarme en esto de la IA en WhatsApp. Y luego dije, a ver, ¿realmente a mis clientes qué les hace dinero? ¿Les hace dinero una mejoría o no? No, les hace dinero una mejor publicidad, captar mejor la atención, que entren más clientes potenciales, que sean de mayor calidad. Entonces, ahí es donde yo, durante los últimos 3 años, he intentado dirigir los recursos de la empresa. Pero a nivel de IA en WhatsApp, nosotros, es que la conversación de la IA es literalmente 2 mensajes. Y la hemos optimizado para que sea mega, hiper, ultra simple y que no dé problemas. Ese era nuestro mayor Yo creo reto. que nosotros hemos sido de esos que hemos peleado con Rafa para que, oye, simplifica esto. Simplifica la IA, sí, sí. Simplifica la IA porque ya 4 mensajes me parece largo. Eran demasiado. Lo comentamos, le decía, Y lo cerramos a 1, o incluso menos. O sea, era el decir, la IA lo bueno que tiene es que el contacto es inmediato. Cuando la persona se ha interesado en un anuncio en Facebook o Instagram, deja sus datos, le llega un WhatsApp automáticamente de la IA, y también la secretaria que está viendo el WhatsApp de repente ve que ha entrado una nueva conversación con el mensaje estándar que entran todas, con un hola fulanita, que te escribo de Esencia Estética y tal, y ya llaman. Pero o sea, que podemos decir que la parte de las mejoras que tiene la empresa de Rafa vienen de nuestra parte. hombre, eso por supuesto. Nosotros aprendemos un montón de No, yo creo que es muy, muy bidireccional, ¿no? O sea, nos complementamos bien. Cuando vemos algo que creemos que puede ser mejorable, se lo trasladamos, la enseguida lo prueba, ve si funciona, no 100%. funciona. Y al revés igual. Cuando él ve alguna carencia que tenemos, nos la hace saber, la intentamos implementar. Entonces creo que es importante, ¿no? Que haya ese feedback por ambas partes. Al final somos un equipo, queremos todo lo mismo. Totalmente. Pero, hombre, que lo que hacéis es muy meritorio, que yo creo que además en vuestro caso concreto estáis en un sector muy complicado, porque es que lo tiene todo. Es un sector técnicamente complicado, con una competencia atroz, en la cual no hemos entrado en la espiral, la guerra de precios que la gente entra, y luego que satisfacer a todos los clientes uno a uno para que vuelvan, es que tiene un mérito increíble con la cantidad, con el volumen que tienes. Total. Os queríamos preguntar, como última duda breve, antes de pasar ya a la sección final y últimas 3 preguntillas, que nos tenemos que ir a comer. ¿Cuál es el perfil de gestora de clínicas? Por ejemplo, en vuestro caso, en Esencia, tenéis a Anne, que es una crack, nos ayuda un montón cuando hacemos las grabaciones a gestionar todo el tema modelos y tal, que es uno de los grandes retos. ¿Os ayuda mucho tener esa figura de gestor de clínicas para solventar problemas del día a día de las clínicas, tal? Para esos empresarios que igual están pensando también en escalar, en cuáles son esas personas clave que igual tienen que añadir al equipo, y si vosotros en el equipo legal sanitario trabajáis con mucho gestor de clínicas, ¿se os facilitan la vida? ¿O qué opináis sobre este perfil? Total, yo en mi caso la parte operativa, que es la que dirige Anne, o sea, es una parte clave que a mí me ha quitado cantidad de trabajo, porque es que todo eso lo gestionaba yo, entre otras muchas cosas. Entonces, ella es mis manos en todas las clínicas. Entonces, bueno, ella ya tiene también encargadas su cargo, entonces esto es una cadena, ¿no? Al final hay que establecer bien esa cadena de mando, pero lo que se trata es de que todo lo que se marca en dirección llega hasta el último eslabón de la cadena. Entonces creo que es importante tener esa persona que operativamente te dirija eso. Porque yo, por ejemplo, ahora, pues el tema, la relación, digamos, con Rafa, yo no te habría hecho ni la mitad de caso que te hace Anne, porque no puedo. Sí, Anne tiene una paciencia que no tengo yo tampoco. Total. Entonces, sí, es verdad, no es cierto. Entonces, creo que esto ha funcionado bien y las grabaciones que hemos hecho han ido bien, pero que Anne o Vanessa también han estado ahí. Total. O sea, si llega a depender de mí, Rafa, o sea, estabas perdido. No, y te quiero que ser sincero. Yo digo, no me da y tampoco tengo la paciencia que tienen ellas y claro. No, me encanta. No, nosotros incluso cuando tenemos un proyecto incipiente, que es la fase en la que más nos gusta estar, uno de los consejos que damos a los médicos, aparte de lo de que no, dedícate a la licencia, marca a la obra, deja un 20% del dinero que tengas para marketing y todo esto, es decir, y búscate cuanto antes, en cuanto puedas, una persona competente que sea la comercial, porque el médico, aunque puede ser un excelente comercial, no debería cerrar la operación y en lo posible no debería hablar de dinero.
creo yo. Bueno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? Que me entiendo que si estás empezando y no tienes casi ni pacientes, lógicamente lo vas a hacer tú todo, que es lo que hace todo el mundo. Pero sí que en el momento en que ya la cosa se ve que promete y ya tiene una cierta consolidación, yo creo que es muy importante dejarse ayudar por una persona que va a coger las citas bien, te va a llevar la agenda bien. Si un día tienes un compromiso porque no puedes trabajar, va a reagendarte a la gente, que ese médico artesano que lo hace todo está muy bien, es una figura mega rentable, pero creo que tienen que escalar en cuanto pueden y déjate ayudar por alguien competente. Pero a la hora de dejarse ayudar, por ejemplo, hay muchos médicos, yo he conocido a propietarios de clínicas que han tenido problemones a la hora de meter nuevos médicos al equipo, porque saben que es la forma de escalar, problemones a nivel de que pues les dejan a deber dinero, de que son gente que les da la patada. Entonces, ¿cómo puedes hacer como propietario, si tienes problemas con esos perfiles de nuevos médicos o tal, para asegurarte de que la persona que entra seria? O no sé si... Al final son los mismos problemas que te has encontrado tú cuando estás buscando el perfil. Es que encontrar a la gente comprometida no es fácil. No es fácil, entonces, solución. Seguir buscando. Hay gente que yo he conocido... Y no conformarte con cualquier cosa. Yo he conocido gente que es que directamente tiran la toalla y dice, no, es que yo no puedo crecer más de aquí porque es que tal. Y digo, joder, pues entonces Sí, yo en tú el mismo ya lo has es el zanjado. primer caso también como Paco que conozco, en este caso a nivel de construcción, que no crece más porque no tiene personal de confianza para crecer y tiene obras para hacer de aquí a 2 años. Y le dice, joder, ¿y por qué no envías el equipo? Y dice, porque no encuentro gente válida. Y les voy a contratar y me van a dar más problemas que dinero. Entonces, no crezco. Y fíjate, teniendo una capacidad de absorber clientes enorme, porque tiene trabajo de aquí a 2 años con su equipo. Y dice que lo ha intentado en varias ocasiones y no, entonces le da más problemas que no crecer, no crecen. O sea, que eso que me comentas es muy real, vamos. Bueno, y Paco te lo ha dicho, que él no crece porque no va a encontrar talento. En muchos casos tenemos que renunciar a encargos, es decir, es que no podemos darte el servicio, no nos vas a decir darte el servicio que queremos darte, porque encima lo nuestro es artesanal, porque esto no son unas plantillas que se rellenan y vale para todo el mundo. Cada caso tiene sus peculiaridades, hay que adaptarlo y lo adaptamos en ocasiones a lo que sabemos que nos piden en cada delegación provincial, no ya en cada comunidad autónoma, sino en cada delegación provincial, porque sabemos poco o viendo un poco la oferta asistencial del centro, cómo hay que contarlo, o sea, hacerlo de la forma adecuada y profesional para que no dé ningún problema. Brutal. Vale, pues tenemos una última sección de preguntas rápidas que os queríamos hacer para ya ir finalizando. La primera, Javi, ¿cuál es el tratamiento más rentable de una clínica médico-estética? Estas son las preguntas que sabe Rafa que voy a esquivar siempre. No sé por qué me las sigue haciendo. Venga, mójate, rápido, pim pam. No, yo creo que a nivel de medicina estética los tratamientos son más rentables por la complejidad que tienen, como es lógico. Entonces, bueno, eso lo comentamos la otra vez. Creo que es uno de los tratamientos de mayor responsabilidad, entonces también tienen más rentabilidad. Yo preguntarte también, que antes estamos buscando cositas así más de actualidad, ¿tú crees que el tirón de la medicina estética y los pacientes van más enfocados a resultados rápidos, aunque sean un pelín más artificiales o, bueno, menos naturales, o resultados que vayan más paulatinamente, pero que sean más naturales y mejor para ti? Nosotros apostamos por esa medicina regenerativa, ¿vale? Que sea más a largo plazo. No creemos en soluciones instantáneas, que también las damos, porque gracias a Dios la medicina estética, como comentaba Paco, prácticamente tiene solución para todo, pero sí que apostamos porque el envejecimiento sea menos prematuro. Entonces, bueno, creemos más en ese proceso de ir poco a poco con el tema de la medicina estética, para, como digo yo, envejecer con dignidad, no que te cambie la cara ya de la noche a la mañana, que también que hay gente que lo busca y es respetable, pero sí que apostamos por esa continuidad del paciente con nosotros, facilitándoles una vejez pues digna. Real Sociedad o Atleti. Atleti, pues, ¿Y qué consejo le darías a aquellos propietarios que están abriendo su clínica? Yo creo que Paco es más experto en los consejos porque los que ha dado para mí son el ABC de que tiene que tener cualquier empresario antes de abrir una clínica, sobre todo a nivel legal. Creo que es súper importante. Y luego también lo del personal. A nivel de gestión, dinos a nivel de gestión, consejo clave, y ahora Paco nos dirá a nivel legal. No, al nivel de gestión es importante partir con un equipo adecuado, con las ideas muy claras para no dar bandazos a nivel de líneas de negocio a la que te quieres dedicar. Importante contar con un colchón financiero, que hemos hablado en alguna otra ocasión, para no gastarse todo tu patrimonio o todo el dinero que tienes disponible en la apertura de la clínica y no contar con que
los primeros meses o el primer año es probable que no tengas beneficio. Hablábamos antes de clínicas que llevan mucho tiempo y no tienen beneficio. Total. Lo comentábamos antes. Fenomenal, Javi. Vamos con Paco. ¿Error más legal que te encuentras en las clínicas? Lo has dicho ya antes, pero vuelve a remarcar. Control de temperaturas y órdenes, el proceso de compra de fármacos erróneo. Yo también te quería preguntar cuál es el aspecto legal que, bueno, también lo has comentado un poquito por encima, que más se ignora hasta que ya dices, es que no lo puedo ignorar más. Por parte de las clínicas. Exacto. ¿Es esto que hemos dicho ahora? Pues yo creo que la falta de rutina en cuanto a lo que hay que hacer absolutamente todos los días. Nos encontramos con que los sistemas, la relajación, el darlo por sentado y no ser riguroso y metódico en las cosas que hay que hacer cada día, que son varias en una clínica. ¿Consejo que le darías a algún propietario que abre su clínica para que a nivel legal no tenga ningún problema? No firmes nada sin hablar antes con tu abogado, seamos nosotros o el que sea. Me encanta. ¿Y para aquel propietario que ya tiene su clínica funcionando? No firmes nada sin hablar antes con tu abogado. Y onda. Vale, fenomenal. Pues chicos, muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos. Una última pregunta que siempre hacemos a todos los invitados que vienen a las tertulias o al podcast es algo que hayáis aprendido recientemente, que os haya hecho mejorar como empresarios o como personas y que queráis compartir con los empresarios que nos escuchan. Yo creo que en nuestro sector aprendemos cosas cada día y todas son de valor. Yo creo que al final un empresario como nosotros se nutre de su día a día y las experiencias que tiene cada día. Venga, pero no me digas eso. Y cantan esas respuestas porque le dejo igual que estaba. Él me la sigue haciendo y yo le voy a seguir contestando. Escúchame, tampoco es una pregunta. Aquí, Paco, cuéntanos algo que hayas aprendido recientemente. Pues desde hace tan poco que hablamos la última vez que no sé si me ha dado tiempo a aprender nada relevante. Yo diría que la importancia de, pues creo que mirar el entorno. Yo cuanto más mayor me hago, insisto en que os llevo gran ventaja en ese camino, el entorno lo explica todo. Hay uno de los problemas que tenemos es que miramos el negocio con microscopio, nos preocupamos mucho de nuestro negocio y está muy bien. Hay que salir a la calle y mirar el entorno general. Buen estudio de mercado, ¿no? De la zona, de todo. En general, yo creo que todo te comunica. Yo recibo inputs de todo, del entorno de la calle, de la cantidad de bares que veo que cierran. Y por cierto, y esto espero equivocarme, creo que viene una situación económica complicada que Para no las clínicas médico-estéticas, Sergio. general nos va. General para las... Creo que el entorno económico va a empeorar claramente y va a quedar el 20% de clínicas que os hagan caso, que sigan los consejos de Javi y que nos hagan caso a nosotros, porque va a haber una avalancha de cierres porque la situación económica va a empeorar sustancialmente, va a bajar el consumo y lo vamos a notar. ¿Cómo se puede preparar una clínica médico-estética ante una crisis para este año que entra? Estando en el top 5. Sí, yo pienso que dando calidad en servicio, no hay otro. Yo creo que si vas a pelear en precio, estás perdido. Nosotros, desde luego, no vamos a entrar en esa guerra, la guerra de precio. Vamos a mantener unos precios justos para la rentabilidad necesaria para el mantenimiento del negocio, pero no vamos a renunciar ni un ápice a la calidad de servicio. Me encantó. ¿Y algo que hayas aprendido tú también, Javi, o no quieres responder esta pregunta? Me vas a Aprendo cada día, Rafa, contigo, además cada día. Venga, pues nada. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por haber venido. Yo creo que Javi es que ya se quería ir a comer. Ya estaba ahí diciendo, a ver si se calla Rafa y nos vamos a comer. Mil gracias a los dos por compartir vuestro conocimiento y experiencia. Tenéis toda la información de Paco y de Javi en la descripción de este vídeo. Y mil gracias también por ver el podcast hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Chao.